que el problema tiene que ver con que se pone a responder preguntas de los periodistas que no apuntan al trabajo presidencial. Es portavoz de la presidencia, estamos hablando de Gabriela Cerruti. Y tendría que responder las preguntas que tienen que ver, no está Gabriela por acá, que tienen que ver con la actividad presidencial. Con eso. Y ahí es donde hay un inconveniente. Porque la noto hablar sobre si continúa la Argentina siendo un país democrático o no, o si vira al comunismo. Estamos desfasados en las décadas. Y cuando vos ves el accionar de cualquier otro portavoz presidencial, se ciñen nada más que hablar sobre... Son la palabra del presidente. Entonces ya ponerte a hablar del periodismo que hacemos, de si chequeamos la fuente, de si no chequeamos la fuente, termina en lo que termina. Ampliás tu función de trabajo, te metes en áreas que no tienen que ver con ser el portavoz del presidente, generás inconvenientes. Y en momentos en donde el periodismo trabaja con un ojo tapado. Vos tenés medios que ven la izquierda y no ven la derecha, para simplificarlo, ¿no? Y después ves otros medios que ven la izquierda y no ven la derecha. Nosotros tratamos en este programa, y quien les habla, me obsesiona ese tema, de mirar a la derecha y mirar a la izquierda. Sigo simplificando, ¿no? En líneas generales, quien les habla siempre está de acuerdo con gobiernos nacionales y populares, progresistas, socialdemócratas. En definitiva, lo que me llevó a ser periodista, que es, en mi caso particular, defender la desigualdad que tienen grandes personas en este mundo, y que esas personas que sufren esa desigualdad, defender esos temarios para que el mundo sea día a día no tan desigual. Y ahí compartimos ideas que tienen que ver no solamente con la administración de Alberto Fernández, sino con otras administraciones de otros países. Quiero dejarlo en claro esto porque me obsesiona la bajeza en la cual han llegado ciertos colegas. Que está bien, bueno, tiene un sueldo, no sé qué, una línea editorial que defender, pero preguntan cualquier cosa. Preguntan cualquier cosa y te ponen en un lugar en donde yo no tendría que estar diciendo esto. Y tampoco lo quiero dejar pasar. Entonces yo tendría que hacer lo que estoy haciendo ahora. Decir, miren, che, pasa tal cosa. Y me parece muy interesante transmitir desde qué lugar estoy comunicando. Pero todo está con un ojo tapado, en líneas generales. ¿Nunca le cayó mal que Macri tenga tanto dinero? ¿Cómo? A mí no me cae mal que la gente tenga dinero. Oh, hello. Señores, muy buenos mediodías. Este programa se llama Pasado Valores y se emite por AM 1420 con vos. ¿Quién les habla? Es Marcelo Aymar. Marcello, where are you? Bueno, la verdad no entiendo muy bien todo lo que decís. Yo lo que te digo es esto, hablando en concreto. Where did it go for that milk? Si el sector agropecuario siempre estuvo cuestionando a los gobiernos, si se puede decir, peronistas, es porque las medidas que han venido desde el peronismo siempre estuvieron en detrimento de lo que es la producción agropecuaria. My goodness. No nos olvidemos que China hoy es el segundo socio comercial de la Unión Europea. Otra vez. Este año hay parlamentarias. Pero cada 2 años hay parlamentarias. Tiene que ver con la deforestación y con los cambios que hubo en el suelo. De ahí viene esta reducción en picada de la biomasa que tenemos en el planeta. ¿Y alguien sabe por qué me viene a mí tanta bioinformación?
Alberto Fernández, ¿me escucha? Alberto Fernández. Alberto Fernández, ¿me está escuchando ahora nuevamente? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, genial. Disculpa, pero estoy manejando Sí. y me parece que estamos en zona de turbulencia. ¿Y después me decís que buscas tranquilidad? La pareja por algo se llama pareja, porque debe ser pareja, ¿verdad? Le quisieron echar la culpa a los runners. Al aire, vamos. Aire. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Pareciese que estamos signados por el destino de ya olvidar comenzar los programas como lo hacíamos con asiduidad, Andrés. ¿Qué pasa? ¿Se corre la estructura todo el tiempo? ¿Cómo es esto? El verano ha traído movimientos horarios y más allá de esto que es una broma, Sí. nosotros ahora vamos a saludar a una persona que antes de comenzar la entrevista, sabés que está como todo muy cerrado, Andrés, ¿eh? Ajá. Están todos a la expectativa de qué Y pasa sí. con el principio de acuerdo ante el Fondo Monetario Internacional. La administración de Alberto Fernández entra por diputados, siguen senadores. Sí, algunos cambios en el tablero político también. Sí, o reacomodamientos. O reacomodamiento. Que tiene que ver con, bueno, para dónde vamos a tomar decisiones. Y en ese contexto está como bastante complejo hablar con dirigentes políticos. Por eso hago este señalamiento, para decirle a la audiencia que estamos en comunicación con el exdiputado nacional, que aparte ha sido jefe de la bancada en ese momento del bloque que era opositor y que se llamaba Frente para la Victoria, que hoy es oficialista y se llama Juntos Frente de Todos, y es Héctor Recalde. ¿Qué tal, Héctor? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos. Bien, andamos bien. Y a ver, ¿por dónde puedo empezar a preguntarte, preguntarte algunas? Sí, es que era un poco lo que estaba diciendo en la apertura de la entrevista. ¿Por qué la política en momentos como los que estamos viviendo se mete para adentro y no explica, digo esto en relación a lo que va a suceder en la sesión de la Cámara de Diputados, ¿no? Y no explica lo que tendría que ir sucediendo, porque periodísticamente está bastante compleja la situación de poder hablar con personajes que van a ser importantes. Lo digo esto desde el lado del oficialismo y de la oposición también, ¿eh? Sí, digamos que es un momento difícil y muy problemático, y la solución que se pueda lograr también va a ser problemática. Entonces, eso tal vez explica en algún momento que todavía están discutiendo y analizando los representantes de todos los bloques. Calculo yo, estoy ajeno a esas discusiones, obviamente. Están discutiendo a ver cuál sería algo que lograra un consenso mayoritario. Estamos hablando de la deuda en el Fondo Monetario Internacional, los condicionamientos que pone, etcétera, etcétera. Yo creo que Sí, yo creo lo mismo. Y en tu rol, y rememorando un poco aquellos momentos en donde eras jefe de bloque de la bancada del Frente para la Victoria, ¿vos considerás que para un jefe de bloque es mejor que aquel diputado que se abstenga en una votación tenga además la posibilidad de ejercer un discurso, o preferirías que aquel compañero que va a abstenerse en una votación se termine encuadrando un sistema en donde, bueno, ya que vas a votar abstenerte, no desarrolles un discurso o no pidas la palabra? Bueno, eso depende de la decisión personal que tomen. Me imagino que te estás refiriendo fundamentalmente al expresidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, ¿no? No, en eso iba a entrar en un rato, pero es un problema que me parece que va a tener Germán Martínez, ¿no? Cuando termine encuadrándose cuál va a ser el accionar de la bancada del Frente de Todos,
Sí. Pensaba en Germán Martínez y diría, bueno, tal vez sabiendo que va a haber algunos diputados de su bancada que van a abstenerse, por lo menos lo dijo Itai Hackman y algunos otros más, Sí. de no poder revertir esa idea, si es conveniente, desde tu punto de vista, que has sido jefe de bancada de bloque, Sí. que aquel compañero que tenga que abstenerse, para Germán sería mejor decirle, bueno, pero no ejerzas un discurso. Yo creo yo, si yo fuera presidente del bloque, obviamente respetaría la decisión de cada uno de los integrantes del bloque y no les pediría jamás que no hablen, ¿eh? Por me más que el parece a voto mí. sea abstenerse. Sí, además que todo el mundo tiene derecho a Mm. justificar cuál es su actitud. Sí, sí. No creo, incluso no creo que Germán Martínez trate de impedir que alguien hable, lo digo con toda sinceridad. Lo que está haciendo seguramente Germán Martínez ahora es tratar de buscar el mayor apoyo posible. Según los trascendidos, habría más o menos unos 26 diputados que estarían en una posición distinta a la que asume Germán Martínez. Sí, sí. Pero eso, bueno, son hechos de la política que uno tiene que ir viendo. Es decir, no hacer un mundo de todo esto, o en definitiva yo estoy convencido de que se ha logrado mantener la unidad del bloque de frente de todos, ¿no? Sí. Y esto es importante para cualquier conductor de un bloque, mantener la unidad. Yo pasé por bastantes disgustos en ese sentido. Cuando apenas asumí, emigraron del bloque, creo que 17 diputados, ¿no? Sí, bueno, fue cuando se produjo la diáspora de Diego Bossio, ¿no? Exactamente. El quiebre de Diego Bossio. Ahora sí quería preguntarte sobre Máximo. ¿Vos estás de Sí. acuerdo con la decisión que tomó él? Sí, yo apenas tomó la decisión, manifesté mi acuerdo, porque él mantiene sus convicciones. Es decir, él no puede conducir a un bloque que tiene que decir algo distinto a lo que él piensa. Me pareció, además creo que además de que estoy de acuerdo, es plausible, porque hay que tener, digamos, una capacidad intelectual y una coherencia política muy importante para dejar de lado un lugar de mucho poder. Siendo oficialista, presidente del bloque, de diputados, da mucho poder político. Pero dependerse de eso cuesta laburo, ¿eh? Héctor, pero ¿vos no considerás que él de antemano sabía que este momento iba a ocurrir? Eso no sé, es muy subjetivo, si sabía de antemano. Calculo que en las hipótesis de conflicto lo tendría presente. Pero no altera el resultado de esto, que lo conociera de antes, durante o después. Lo importante es el momento de las decisiones, ¿no? Y ese sentido yo lo expresé públicamente, además, ¿eh? Cuando uno piensa algo, no tiene ningún empacho en decirlo en público, ¿no? No, yo en lo particular, que tiene que ver con la actitud de Máximo, lo he dicho y no pienso... Yo creo que tendría que haber tomado una decisión antes sabiendo que se le venía este momento, porque considero que, bueno, que en algún punto la política respeta ciertos encuadres, ¿no? En donde, bueno, si vos sos jefe de una bancada oficialista... Yo respeto tu posición, pero estoy convencido de que Massa sabía. Tuvo conversaciones previas, ¿eh? Además, Massa lo dijo públicamente. Incluso estuvieron discutiendo para tratar de disuadirlo. Sí. O sea que no es que de repente apareció la opinión de Máximo, fue una elaboración previa, una discusión donde se exponía cómo iban a actuar cada uno, ¿no? Sí, sí. ¿Y Cristina por qué crees que no habla, Héctor, todavía? Ya, la verdad que ser secretaria de Cristina es un laburo muy... pero la conoces, la conoces un poco. La conozco. ¿No te sorprende? ¿No te sorprende que eso...? No. ¿O crees que son silencios sabios de dirigentes políticos con mucho andar? Mira, el silencio tiene un valor jurídico, un valor musical, un valor político. Y cada uno se expresa cuando llega el momento de expresarse. Mientras tanto, no siente necesidad política de expresarse públicamente. Algo dijo en su momento, que no estaba de acuerdo con la renuncia de Máximo al bloque, ¿no? A la presidencia del bloque, perdón. Sí, en realidad lo dijo el presidente, o sea, no. Y ella también lo dijo.
lo dijo Alberto Fernández, pero... Que no está de acuerdo a la renuncia al bloque, a la presidencia del bloque, perdón, insisto. Sí. Eso me pareció que lo leí en algún lugar. Hace rato que no hablo con Cristina, ¿te adelanto? Eso no significa nada, ¿no? Porque obviamente para mí sigue siendo conducción política, ¿no? Y esos silencios que tiene Cristina durante estos 2 años en la presidencia de Alberto Fernández, ¿crees que terminan dañando a la coalición? No hubo un silencio total. En algún momento dado tuvo una expresión pública muy importante. Sí, bueno, ha escrito las 2 cartas. En algún momento dado me acuerdo algunas frases como hay funcionarios que no funcionan. Sí, sí. Y bueno. Además hubo, digamos, Alberto Fernández dijo varias veces todas las oportunidades que hablaron con Cristina y él, ¿no? Hoy a la mañana... Las cosas que no trasciendan. Sí. Y eso está bien, porque no tienen por qué trascender todo lo que hablan, ¿no? Hoy a la mañana habló en otra radio el presidente Alberto Fernández y habló de que, bueno, él hacia el 2023 propugna la idea de ir a una PASO, que todos se puedan presentar. Él no dijo que va a ser candidato todavía, pero bueno, él... no dijo, antes había dicho que sí. Él, en esta entrevista de hoy por la mañana no lo escuché. Dijo que no piensa ser por ahora, o no lo va a anunciar, o no dijo sí, yo voy a estar ahí o voy a participar, o sea, como que no terminó explicando que él va a formar parte. No dijo cuál iba a ser su conducta. Claro, pero sí que va a haber una PASO amplia. Pero eso está bien, eso está arreglado legalmente, las PASO. Y me parece, vos sabés que me parece un muy buen sistema. Sí, a mí también, yo considero lo mismo. Mantiene la unidad del sector político de que se trate y permite una discusión interna y una resolución interna sobre quiénes son las personas más representativas de ese espacio político. Con reglas democráticas y republicanas. O sea, las PASO, excelente sistema. Ahora, lo que yo quería preguntarte, Héctor, es que el jueves... Creo que el jueves se reunió la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y cuando terminó la reunión extensa... Juntos por el Cambio. Sí, de Juntos por el Cambio. Cuando terminó la reunión extensa, salieron a comunicar Pichetto, que es el presidente del Partido Peronismo Republicano, Maxi Ferraro, que corresponde a la coalición cívica, Patricia Burrich, el PRO, Gerardo Morales, UCR. No noto que en el oficialismo se esté acelerando los tiempos para ese formato de armado que uno se da cuenta que está teniendo, en este caso Juntos por el Cambio, cuando tiene que salir a comunicar. El Frente de Todos no está comunicando de manera como si fuese una coalición, no funciona de ese modo. Yo creo que sí que funciona como una coalición y estamos en el 2022. Las elecciones son en el 2023. Lo que pasa es que nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar el país y Juntos por el Cambio no. Está bien, pero eso, Héctor, ¿qué impediría que nosotros tengamos una visibilidad más clara de quién es el líder de lo que sería el kirchnerismo dentro del Frente de Todos, de Massa como Frente Renovador? Nosotros somos una coalición, como vos bien decís, y entonces no es lo mismo cuando hay un poder unidireccional, direccional. Entonces, la coalición tiene otros tiempos, otras modalidades, otros procedimientos. Y yo creo que lo que está pasando es normal. Pero, digamos, además es muy respetuoso del pensamiento ajeno. Y te vuelvo a decirlo con énfasis para los oyentes, fundamentalmente, y las oyentes. Sí. Yo estoy en el llano, no estoy participando en ninguna conducción, ni en nada. Es decir, soy un militante más. Eso sí, soy un militante. Toda mi vida lo sigo y voy a seguir siendo. Digamos. Y como militante, ¿qué le estás pidiendo en este momento al Frente de Todos? Que mantengan la unidad, que es muy importante. Y lo están logrando. Por eso digo mantengan, no logren. Mantengan. Hay un espacio unido, una coalición, insisto, donde hay matices y diferencias. Incluso te digo,
esta coalición hace que uno también esté dispuesto a comerse algunos sapitos. Y el límite es que no vaya a comer ningún cocodrilo, pero sapito sí, porque voy a privilegiar la unidad. Y en esa búsqueda de unidad que bueno que es clave para todo el funcionamiento de una coalición, también le pasa lo mismo a Juntos por el Cambio. Alberto Fernández cuando gestiona política, cuando intenta ir por el multilateralismo, cuando avanza con este principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿vos estás de acuerdo con este principio de acuerdo? ¿Te parece que es lo mejor que se podía firmar o que se puede llevar adelante en estas circunstancias? Seguramente Alberto y Cristina va a tratar de que sea lo mejor que se pueda lograr, y en ese sentido yo puedo tener, digamos, una aspiración a más, pero no soy el que conduce ni tengo la responsabilidad, o sea que respeto a quien está conduciendo y tiene la responsabilidad de un logro. Si vos me preguntás qué opino, tengo particularmente algunos cuestionamientos. Uno de ellos es que se compurga con un acuerdo la responsabilidad del endeudamiento feroz con una responsabilidad concurrente entre Macri y el Fondo Monetario Internacional. Que en aquel momento el acuerdo lo hizo el fondo violando su propio estatuto y con una actitud política de inmiscuirse en la interna política argentina, favoreciendo a Macri. Entonces, bueno, eso quedaría compurgado con este acuerdo. Y lo otro es que también me molesta que cada 3 meses el fondo venga a pedirnos rendición de cuenta de lo que estamos haciendo. Ahí me parece que hay una pequeña lesión, por decirlo elegantemente, de nuestra soberanía nacional. Pero bueno, estos son los zapitos que uno se tiene que tragar, ¿no? Si Cristina en algún momento es quien mediante alguna requisitoria hace rever alguna política de Alberto Fernández en estos años, lo digo por las cartas que escribió en su momento, ¿considerás que se puede tejer un paralelismo con que Moyano termina haciendo lo mismo hacia Héctor Daer? Pablo Moyano, ¿no? Digamos, son dos ámbitos distintos, y obviamente hay diferencias. En el ámbito sindical hay diferencias. Porque ahí también hay una coalición, también funcionan como es un triparte, es un triunviro, y en ese triunviro hay diferentes ideas, está bien, es el ámbito sindical y no es el ámbito político, pero también en el sindicalismo hay política, hay visiones, hay miradas. Está bien, por ejemplo ahora con el tema de la superintendencia de Río Trabajo y la CRT, hay una actitud más combativa por el lado de Pablo Moyano y menos de Héctor Daer, por ejemplo. Bueno, esas son reglas de juego del sindicalismo. Si me preguntás mi opinión, yo te digo, no entiendo ninguna razón lógica para que subsistan las aseguradoras de riesgo de trabajo, que son entidades de lucro, y está bien en una ciudad de economía de mercado como esta que haya entidades de lucro, pero son absolutamente incompatibles cuando tienen que prestar servicios de salud, porque hay una contradicción. Cuanto más invierte en salud y prevención, menor es la parte de lucro. Entonces ese sistema tendría que extinguirse. Por eso tenemos unos excelentes servicios de salud pública y también obras sociales sindicales. Yo lo que digo es, todo lo que los empleadores tienen que contribuir para mantener el servicio de las ART, de las aseguradoras de trabajo, esos recursos tienen que ir a quien realmente presta. En muchos casos hay enfermedades profesionales y accidentes de trabajo que son atendidos por las obras sociales o por la salud pública, cuando tendrían que estar a cargo de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Sí. Es una cosa, es un régimen, esto sí me parece mucho más trascendente que, digamos, las discusiones superestructurales. Esto hace a un destino mejor, más correcto de los recursos que se emplean para sostener la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras. Estas son las discusiones que realmente creo yo que son fundamentales para dar y solucionar. Pero lamentablemente, esto, bueno, yo lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Hay muchas cosas que uno ha sostenido y la verdad que no se han concretado. La participación
de los trabajadores en la ganancia de las empresas, por ejemplo, que hoy está de moda porque un sindicato logró un aporte de 730.000 pesos, pagaron 2 cuotas, como fue el Surna, ¿no? El sindicato del neumático. Sí, los neumáticos, pero bueno, te digo, he presentado muchísimos proyectos y cada vez que caducaban los representaba. Y no lo logré, lo digo como autocrítica. Hay tantas cosas importantes para hacer y es un derecho constitucional. Hoy mismo, cualquier trabajador, en mi lectura de interpretación jurídica, tiene derecho a presentarse y pedir a su empleador que lo participe en las ganancias. Además es mucho más completa la figura digamos, del artículo 14 bis, que es de 1957, no está el peronismo del gobierno, ¿eh? Esto no es una cuestión digamos, de hacer primar a mi ideología. Y bueno, si hay derecho no solamente a la participación en la ganancia, sino al control de la producción y la colaboración en la dirección, esto es textualmente lo que dice el artículo 14, bueno, habría que implementarlo. Insisto, cualquier trabajador, pero no es un derecho que está en cabeza solamente del sindicato o tiene que ver solamente con el rol del Estado. Un trabajador individualmente considerado tiene derecho a pedirlo, pues está en cabeza de él la participación en las ganancias, no del Estado ni del sindicato, ¿eh? Bueno, ya hay cosas para plantear, para mejorar la situación. Y cuando vos mejorás la situación de nuestros trabajadores y trabajadoras, lo que estás haciendo es fortalecer el mercado interno. El 75% de nuestro Producto Interno Bruto lo constituye el consumo interno. Entonces estas son cosas, me parece, muy importantes para debatir, poner en público. Ojo, no me siento dueño de la verdad absoluta, ni mucho menos. Estoy planteando temas y además soy muy respetuoso del pensamiento ajeno, eso siempre, aunque esté absolutamente en las antípodas de mi pensamiento. Lo que, obviamente, hay cuestiones que uno... Hoy estaba leyendo lo que pasa en el Consejo de la Magistratura o lo que pasó en el Consejo de la Magistratura. Bueno, sí que no tengo interlocutores que puedan discutirme, pero hay algunas actitudes de algunos consejeros que hoy están en la oposición son deplorables, ¿no? En cuanto a persecución, armado de causas. Sí, no, abrir la página de la justicia llevaría a que extendamos esta conversación muchísimo más, porque eso pasa a manera cotidiana. Lo dejé como título, lo único que hago una corrección. Sí. Cuando hablamos de la justicia, esto es un lenguaje popular, en realidad la justicia es un valor. Tenemos que hablar del Poder Judicial y de las personas, hombres y mujeres que lo integran, ¿entendés? Sí, como poder del Estado. Sí, como poder del Estado. Claro. Sí, pero la justicia es un valor, ¿viste? Héctor, quería agradecerte por estos minutos y estaremos hablando. Perdona si te di mucha lata, lo único. No, quería hablar de ciertas cosas y bueno, por eso también cuando comencé la entrevista hablaba, lo primero que te pregunté es, está muy cerrado esto, ¿no? Y bueno, pasa cuando van a suceder cosas importantes, la política se cierra porque bueno, no es cuestión de salir y decir cualquier cosa, ¿no? Y esa es la idea. Siempre hay que abrir las puertas. Pero los periodistas demandamos, ¿no? Decimos, pero me parece el rol fundamental del periodista es ese, claro. El periodista. Y además es muy bueno porque cuando actúa el periodista lo que busca es información, claro. Y información a la sociedad, y la información es poder. Así que en ese sentido, saludo 1, saludo 2. Héctor, te mando un abrazo, saludo 3, buen fin de semana. Un abrazo, chao, gracias, hasta luego. Quien estaba hablando con nosotros era el que fue jefe de bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, que es hoy en el Frente de Todos, ocupa ese lugar Germán Martínez y además abogado laboralista y se llama Héctor Recalde. Vamos a continuar con la lógica de la Cámara de Diputados que tiene que ver con lo que va a suceder en el tratamiento de las sesiones y eso, básicamente con la del principio de acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Y vamos a hablar con, un actual diputado nacional que además es el vicepresidente primero de la Cámara Baja y él representa a Juntos por el Cambio, es de la provincia de Mendoza y se llama Omar de Marchi. Omar, ¿qué tal? Buen día. Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Quería preguntarte sobre lo que sucedió el jueves, que para mí es bastante interesante como mecanismo,
Recién estaba hablando con Héctor Recalde y le pregunté un poco sobre eso, haciendo un comparativo con la otra coalición, que es la oficialista, que es el Frente de Todos. Cuando termina la reunión, voy a la pregunta, cuando termina la reunión el otro día de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, salen los 4 presidentes de partido de Juntos por el Cambio, se ordenan, y me parece que lo importante de esa reunión es que la comunicación hacia futuro tiene que ver con mostrar una oposición ordenada, y la pregunta sería, Omar, ¿qué viste vos de eso? ¿Y qué crees que le aporta de ahora en más una oposición que se muestra más ordenada, por lo menos en lo que tiene que ver con su estructura, no discursiva, pero sí de funcionamiento? Bueno, primero, fíjate vos qué cosas nos sorprenden a los argentinos, que es lo que vos estás planteando ahora y que lo comparto, que la oposición esté unida. En los países donde las democracias funcionan, donde hay alternancia, donde hay diálogo, donde hay construcción de políticas de Estado, esto es una moneda corriente. Pueden haber fluctuaciones en algunas concertaciones, pero siempre hay predisposición a unir para dialogar. En Argentina eso no pasa, por lo tanto, valoro, entonces, vuelvo un poco a lo que decía, que lo que sucedió el jueves me parece que tuvo que ver, más allá del contenido de lo que se haya dicho, de lo que se expresó, de lo que se discutió, tiene que ver con una imagen gráfica que es justamente la oposición unida. Eso le da certidumbre al país, más allá de la conveniencia de que la oposición, o que desde la oposición estemos unidos. Eso también le da certidumbre al país. Digo, ese es el primer dato, ¿no? Bueno, lo segundo, a partir de ahora, también es como oposición actuar, por supuesto, con muchísima responsabilidad, como hemos intentado hacerlo siempre, y empezar a construir una alternativa de gobierno, alternativa de poder. De eso también se trata la unidad, o a eso apunta finalmente la unidad, ¿no? A recuperar el gobierno de la Argentina. Omar, voy a hacerte un juego, a ver si son paralelismos, pero no es igual. Seguime con esto. Sí, ante el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández sería el Gerardo Morales de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich es la Máximo Kirchner de Juntos por el Cambio. No, primero porque... Pero más o menos estamos, alineamiento estamos, estamos un poco ahí, tampoco es muy alejado. Puede ser, pero Patricia tiene historia, tiene convicciones, tiene coherencia, después de muchos años. Máximo no sabemos quién es, más allá de saber que es el hijo de 2 presidentes, ¿no? De 2 expresidentes, pero en lo personal no lo conocemos. Esa es la primera gran diferencia. La otra diferencia es que Patricia Bullrich no va a tener que levantar la mano y Máximo sí. Eso también es verdad. Pero yo creo, mira, hay algo, que es bueno el paralelismo que haces en realidad, pero tampoco le gustaría mucho, me parece a mí, ¿no? A Gerardo Morales que lo compares con los vaivenes del presidente, ¿no? Un presidente que perdió credibilidad, está devaluada la palabra presidencial en este tiempo en Argentina, no porque se me ocurra a mí ni porque quiera ser duro, castigarlo, no, porque con solo evaluar algunos archivos de no hace tanto, vemos que las contradicciones son, pero para un lado y para el otro, no son cuestiones que se pueden adaptar, no, bueno, ahora cambié, evolucioné, ahora he cambiado, no, viste, cuestiones que son absolutamente disparatadas. Por lo tanto, tampoco sería quizás feliz para Gerardo esta comparación. Pero, bueno, el tema del fondo, que es el acuerdo con el fondo, valga la redundancia... Están de acuerdo que van a acompañar, por lo menos la lectura de la salida del jueves fue esa. Pero es que no lo conocemos. Lo que hemos dicho es... ¿Pero tienen margen para no acompañar por más que no esté la letra chica? Yo te hago la contrapregunta. Pero es que el país tiene que tener un plan, tiene que tener un rumbo que no lo tenemos. Es más, no hay acuerdo con el fondo. Hay un spot televisivo, es todo lo que conocemos, en un ambiente muy bucólico, muy recoleto, filmado por el presidente un día viernes en la mañana, y a los 2 minutos algo de la letra chica dicha por Martín Guzmán, pero no lo conocemos, no hay un papel escrito.
Entonces, sí, no, eso primero, es verdad. No lo que decimos como oposición responsable es que Argentina no puede o no debería de entrar en default. Esto le hace muy mal a los ciudadanos argentinos, no a la política, a la no política. O sea, entrar en default es quedarnos fuera del mundo, es quedarnos fuera del crédito, es condenar a más pobreza a la Argentina, a menos oportunidades, en fin. Ahora, la lectura del ciudadano medio cuando escucha declaraciones de dirigentes de Juntos por el Cambio que dicen no queremos avalar una Argentina que vaya hacia el default, lo que entiende entre líneas es, bueno, más allá de que haya letra chica o no letra chica y que la puedan analizar, la oposición va a acompañar ese principio de acuerdo o lo que presente o mande el Ejecutivo a la Cámara. Pero es que si ese acuerdo implica aumento de impuestos, no vamos a acompañar, por ejemplo. Lo que el gobierno tiene que ver es cómo hace sustentable la economía en el próximo tiempo, porque si vos decís vamos a apuntar a bajar un punto y pico el déficit del primer año, a bajar un punto más el segundo año, vamos a llegar al déficit cero en el 2025, eso significa que vos tenés que gastar menos y recaudar más, o sea, o gastar menos o recaudar más, o las dos cosas. Bueno, ellos han dicho que no van a gastar menos en nada, porque vos podés decir, mirá, no vamos a sacrificar a los jubilados, o sea que este gobierno los ha pulverizado. Podés decir que no vamos a reducir en ciencia y tecnología. Ahora, pero sí podés decir, mirá, vamos a analizar el despilfarro que existe en un montón de agujeros negros que el Estado tiene. Vamos a evaluar si los dineros que discrecionalmente transferimos a las provincias feudales van a fines bien o van a la corrupción. En fin, vos podés decir, vamos a ver cómo hacemos para ordenar. Ahora, si no lo haces y creer que solamente vas a equilibrar a partir de un crecimiento de la economía por mero voluntarismo mágico, porque la economía no va a crecer en el contexto que tenemos, al contrario, se achica todos los días. Entonces, decime Omar, vos cómo lo vas a ordenar, si no es con más impuestos. Pero te pregunto ahí sobre impuestos, que es algo que dijo el otro día Miguel Ángel Pichetto y que yo iba ahora a hacer un comentario puntual de esa situación. Subir tarifas de servicios públicos, ustedes entienden, como va a ocurrir, de hecho, ustedes entienden que eso es subir impuestos, ¿no? Tiene que haber un plan integral. Porque esas son tarifas de servicio público, sube la luz, el gas. Tiene que haber un plan integral, completo, que tome todos los ejes que impactan sobre el presupuesto y a partir de allí decir, bueno, este va a ser el camino. Podés eventualmente corregir tarifas, podés eventualmente eliminar gastos superfluos, podés, no sé, en fin, lo que hay que hacer es armar un grupo de expertos para analizar el dispendio que hoy hay de gasto público en Argentina. Es que no hay presupuesto. A mostrar un camino. Es que no hay presupuesto, Omar, y sobre eso quería preguntarte. Por eso. Bueno, sobre eso quería preguntarte. No hay presupuesto, no hay plan de país ni plan económico en la Argentina. No, pero no hay presupuesto 2022. Sí, pero no hay presupuesto por eso. Porque no hay plan de país y no hay plan económico en la Argentina. Ese es el motivo por el cual no hay presupuesto. Porque lo que mandaron era una ficción. Yo no lo veo a Germán Martínez con la actitud, para mí, irresponsable del final del discurso de Máximo Kirchner, justamente en la sesión de presupuesto, en donde Ritondo, ofuscado, termina generando ese episodio que hace que la oposición, en este caso Juntos por el Cambio, le retire los votos al presupuesto. Si la pregunta sería la siguiente, Omar, ¿vas a estar en esa sesión? Yo voy a estar mirándote desde mi casa, como muchos argentinos, espero que sean muchos, y cuando suceda esa sesión que es tan importante de llevar adelante este principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no me digas que se cortó en el momento donde le iba a hacer la mejor pregunta de la entrevista. Se cortó. Vamos a ver si podemos volvemos a conectar con Omar, que estábamos haciendo un repaso sobre cosas que van a suceder en este próximo tiempo. Hay una reunión entre semana, porque en esto de que está cerrado y eso, tanto de Juntos por el Cambio como de Frente de Todos, va a haber una reunión. De hecho, Germán Martínez hoy por la mañana
está llevando adelante, digamos, un plenario con algunos diputados de Frente de Todos, porque está haciendo ese convencimiento boca a boca, ¿no? Omar, ¿estás de nuevo con nosotros? Estoy de nuevo. Bueno, decía que justo que en el momento álgido de la entrevista se cortó, pero lo que quería decirte es lo siguiente. Yo considero que Germán Martínez no cometería ese acto, repito, que para mí fue irresponsable, de final de discurso en la sesión de presupuesto que llevó adelante Máximo Kirchner, generó el ofuscamiento de Ritondo, de la bancada de Juntos por el Cambio. Bueno, lo que ya sabemos que pasó, no hay presupuesto 2022 y esa sesión terminó mal. ¿Qué sucedería? La pregunta es, Omar, ¿qué sucedería si ustedes empiezan a escuchar que aquellos diputados del Frente de Todos que decidiesen abstenerse, igual en su discurso, digan barbaridades ante la gestión de Mauricio Macri, de la toma de este crédito con plazos muy cortos, bueno, lo que todos ya sabemos, ustedes aún así todo en esa situación, vos considerás que Juntos por el Cambio va a privilegiar que la Argentina no entre en default? Digo esto porque ya hubo un ambiente muy caldeado con cosas que se dijeron, por eso traigo lo de la sesión de presupuesto. ¿Vos considerás que Juntos por el Cambio va a contar hasta 10 y va a decir, bueno, no importa, nos están echando de todas las culpas encima, pero igual aún así todo, al momento de votar, vamos a votar y no vamos a hacer, digamos, la gran Ritondo? Bueno, mira, varias preguntas me hiciste. La primera, valoro mucho a Germán Martínez. Creo que es un hombre que le va a aportar prudencia por lo pronto, lo que no significa que vaya a tener discursos exaltados y discursos intentando defender su posición con vehemencia. Pero me parece que es un hombre muy prudente, estudioso, creo que va a hacerle un aporte a la convivencia parlamentaria. Segunda cuestión, el presupuesto no se aprobó no porque solamente por el tema del cierre desubicado, irresponsable de Máximo Kirchner, porque en realidad no se iba a aprobar. Lo que iba a suceder es que iba a volver a comisión. Claro, ustedes pidieron volver a comisión. Claro, era seguir estudiándolo para decirle, flaco, ordénenlo. No nos pueden decir de que la inflación va a ser la mitad de lo que todos sabemos que en realidad va a suceder. Bueno, en fin, todas las variables principales del presupuesto eran ficticias. Claro, pero es importante lo que hizo Omar, porque eso sucede, claro, en el momento, yo me había olvidado, pasan tantas cosas, pero lo que termina sucediendo es que en ese momento, antes del discurso de Máximo, lo que se estaba pidiendo era volver a comisión y revisarlo de nuevo, claro, y que ustedes aprobaran ese paso, ¿no? No era aprobar el presupuesto, no era aprobarlo versus no aprobarlo, era mandar a comisión versus no aprobarlo, que fue finalmente lo que sucedió. Tercera cuestión, fíjate vos cómo han logrado el gobierno con su relato demagógico, populista, instalar el tema de la deuda. La Argentina debe, cuando llegó Mauricio Macri, debía 250.000 millones de dólares, tomados mayoritariamente por Cristina. En los 2 años que lleva Alberto ha tomado ya 60.000 millones de dólares. Entonces, esta cuestión culposa de parte nuestra, no, porque fue una deuda que contrajo Macri, entonces tenemos que ponerle máxima responsabilidad. Es una deuda que contrajo Macri para pagar en gran parte, 70% de ese monto va a pagar deudas de Cristina, que se renegociaron ese año. Y la irresponsabilidad de este gobierno, que lleva ya más de 2 años, sabiendo, 4 años sabe, porque en el 2018 sabía que habían vencimientos ahora en marzo del 2022. Enormes, Omar, enormes. Y que pero si hubiera ganado Mauricio Macri se hubiera resuelto en los primeros 6 meses de gobierno. Son todos plazos absolutamente renegociables en un ámbito o contexto de economía creciente, sensata, sana, pero no en la barbaridad en la cual lo han llevado. Han quintuplicado el déficit de la Argentina, prácticamente se le entregó el gobierno con déficit cero, equilibrado el presupuesto. Hoy lo han vuelto a llevar a 5 puntos de producto el déficit, o sea, lo que se gana versus lo que se gasta versus lo que ingresa. Entonces, digo, eso también hay que decirlo, porque si no queda, el Juntos por el Cambio tiene que aprobarlo porque no fuimos nosotros, hay que decirlo claramente. Lo que se hizo fue intentar corregir pero Omar, históricas del presupuesto durante muchos años en la Argentina, durante décadas. Omar, pero convengamos que Macri se endeudaba en dólares cuando tanto Alberto Fernández, porque no tiene posibilidad de endeudarse en dólares, se endeuda en pesos. Está bien, hay una situación inflacionaria, pero no es lo mismo endeudarse en pesos
como sucedió en el gobierno de Cristina mayoritariamente, que tomar una deuda enorme, como hizo Macri, y encima en dólares. Pero es que, Marcelo, no es real eso, porque cuando vos te endeudás, te endeudás. Pero, bueno, digo, la diferencia pero es mucho... explícame este razonamiento. La diferencia está dada en si vos tenés voluntad de pagar o voluntad de no pagar. La deuda de Alberto Fernández ahora, entre comillas, en pesos, está ajustada por ser. Lo que significa que hoy estás pagando 10 veces más, prácticamente, estás pagando 40 y pico % de intereses por año, contra eventualmente un 4% que pagarías en cualquier crédito internacional de un organismo multilateral. Pero inclusive lo que está. Pero ellos te dicen rápidamente, no es, pero es en peso. ¿Y qué significa en peso? ¿Que no la vas a pagar? No, pero tenés posibilidades de financiarla, de rollovearla, de hacer un rollover, mucho más fácil en pesos, de extenderla, no es real, que en dólares. Pero si Argentina no produce dólares, Omar. Es mucho más fácil rolear la deuda hoy con el Fondo Monetario Internacional que desactivar la bomba que están haciendo crecer a partir de estas inconsistencias permanentes del Banco Central. Si sos dirigente de Juntos por el Cambio es mucho más fácil. Porque viste que el Fondo Monetario Internacional sos sensato, pero no le gustan mucho los gobiernos nacionales y populares. Pero si le han facilitado 45.000 millones de dólares ahora para ir pagando los vencimientos de acuerdo al supuesto acuerdo que ellos dicen que tendrían. O sea, es una locura lo que está pasando. O sea, más fácil y blandito que lo que el fondo le está ofreciendo al gobierno, imposible. Bueno, el fondo también ha hecho de las suyas, ¿no? Volviendo a la pregunta principal, Omar. En la situación en donde haya diputados de Frente de Todos que carguen con esto que nosotros estábamos conversando recién, de la deuda en dólares, la deuda en peso, cómo se endeudaron tanto, que el macrismo, los plazos impagables, ustedes aún así todo van a tratar de tener calma y de pensar que la Argentina no tiene que caer en el default. Otra vez lo mismo. Bueno, estamos. No tenemos suerte. Yo creo que va a decir que sí. Me imagino que tendría que decir que sí por lo que estamos conversando. Vamos a ver si podemos comunicarlo una vez más y cerrar la entrevista. Como verán, la audiencia no está armado esto. O sea, estamos dialogando y se corta la comunicación. La está pasando mal, No lo estoy pasando mal. Son cosas que suceden en la radio. Exacto. Se corta, nada, va en un auto, termina no teniendo señal. Bueno, está, me imagino que Omar en Mendoza en estos momentos. Y bueno, en Mendoza la señal no es la misma que si llamás de acá, que estamos en Palermo, a la Patamar. Pero Omar, prometo, sé que estás ahí, prometo cerrarlo. Paguen el teléfono, hombre. Estamos complicados. Sabés que no sé si es un problema nuestro, si es un problema nuestro o es un problema de afuera, no sé. Vos decís que es mío, el profesor que no lo paga. No, pero no sé, algo debe pasar. Si es así, voy a averiguar en la emisora qué está sucediendo. Mira, estaba diciendo una cuestión que déjame cerrar esto porque me parece que es central. Si mañana de un Fondo Monetario se levantara, ¿no? Y dice, qué buena gente los argentinos, qué buenos tipos, le perdonamos todo. Les perdonamos todo, se acabó. A partir del día siguiente, Argentina sigue siendo tan inviable como lo es hoy. Porque el problema no es el Fondo Monetario, ni ningún organismo, ni los malos de la... El problema somos nosotros. Yo quería cerrar con esto que sucedía antes de que se cortase por última vez, que es ante esta situación de carga ante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, ¿ustedes igual mantendrían o vos considerás que Juntos por el Cambio tendría que contar hasta 10 y decir, bueno, hay que privilegiar que la Argentina no caiga en default? Bueno, evidentemente no, ya vamos a... Es una pregunta que quedará en la historia. Exacto, va a quedar ahí. La radiofonía. Si volvemos a comunicarnos, mandale un saludo a Omar. Pero bueno, es una pena que suceda. Nosotros estamos haciendo Pasado Valores por AM 1420 con vos. Nos quedamos hasta las 13. Pasó a Valores, la definición que estamos mal comprados. Bueno, estábamos hablando con Omar de Marchi. No sé si Martín lo tiene ahí a Omar. ¿Lo tenés a Omar? Martín, ¿me estás escuchando? O no, me parece que va a cortar. Bueno, porque en tal caso lo saludamos al aire. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo va, Marcelo? Muy bien, acá estamos. ¿Bien? Muy bien. Esperando a ver cómo seguimos.
en un sábado gris, te digo, Marcelo. Vamos a ver qué pasa. Vamos fresco. vamos a escuchar un tema musical, ¿te parece? Dale, vamos a relajar. Vamos a ordenarnos y a partir de ahí después, hoy me toca a mí el tema libre. Así que vamos a meternos con una cuestión bastante que me parece que a la audiencia le va a gustar, que tiene que ver con los libros, con títulos. Hay que hacer pensar a la audiencia. No quiero andar mucho, y siempre. Siempre. Eso sucede siempre, así que vamos a escuchar un tema de una banda que es de Glasgow. Es escocesa. Estas cosas con las que me sorprendés todos los días al aire. ¿Cómo se llaman ellos? Cámara Obscura. Sí, y el tema es Lloyd, I'm Ready to Be Heartbroken. Es un homenaje a un bailarín escocés, y es una banda de una ciudad muy oscura como Manchester. Viste que Glasgow son ciudades fabriles. Exacto. El núcleo de la revolución industrial. Nos quedamos Grises. hasta las 13 aquí en Paso Valores. En Avenida Alicia Moró de Justo, 1050 Puerto Madero, se encuentra Villegas Restó. Te invitamos a disfrutar la mejor carne porteña de cara al río. Abierto todos los días. Podés llamar por reservas al 4343-0108 o por WhatsApp al 15 4935 2375. Contamos con ballet parking y estacionamiento incluido. Además, podés disfrutar de tu experiencia Villegas en casa. Averigua nuestras zonas de entrega en www.villegasrestó.com.ar. Encontranos también en Rappi y Pedido Ya. Villegas Restó, culto por la carne argentina. Avenida Alicia Moró de Justo, 1050, Puerto Madero. Bueno, estamos comenzando este programa. ¿Qué el pasa? Día de hoy. Marcelo. Se llama Pasó a Valores. Estamos hasta las 13 en AM 1420. Vos estás bien, ¿no, Andrés? Yo estoy perfecto. Veo que estás... No rompas nada, por favor. No, yo estoy tratando de manejarme con total sutileza. Está muy bien, está bien. Por lo menos hasta la 1. He prometido hacer eso, no romper nada, no mojar nada, cosa que no estaría sucediendo en este momento. Y además, digo, para mí te ha puesto nervioso el tema libre en este comienzo del programa, que viste que pasa un mes y nervioso es como que... me pone bien la Argentina. Bueno, está bien. Le pasa mucho, no te preocupes, no sos el único. ¿Quieren el tema libre? Queremos el tema libre. Ya sabemos. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo le va? Bien, ya sabemos que hay expectativa porque Andrés ya te lo vendió, no te puso la vara baja. No. Viste, te dice, bueno, pero como arriba, él tampoco, empezá arriba. Él tampoco. Es esas presiones mínimas que... A mí me gusta mucho el tema libre de hoy. Bueno. Quiero decirlo. Lo tengo pensado ya de hace un par de semanas. Tiene que ver con un momento clave en la vida de un escritor importantísimo que todos van a conocer, que hemos leído, Grandes Esperanzas, Oliver Twist, saben ya más o menos de quién estoy hablando, el señor Charles Dickens. Sí. Pintar, ¿no? ¿Qué pasa pintar? ¿Quién pintó? No, estamos pintados, hoy estamos pintados todos, no te preocupes. Pero aparte le pregunto y se estalla. Un chiste malo de Oliver Twist, nada, ya está, ya pasó. Un meme, no te preocupes, no. ¿Qué? Contame el meme, a ver, no, terminá de contarme el chiste, porque si no, Como yo que así hay un montón de estás pintando la cerca y bueno, como que quedas pintado. Nada, es muy difícil de explicarlo, pasó rápido, había que dejarlo ahí. No lo vamos a entender, no te preocupes. No sé, pero bueno, es que pintaba el muchacho, bueno, no sé. Charles Dickens. Vamos a hablar de él en este tema libre, porque ¿qué sucedió con este escritor tan importante? ¿Qué pasó? Sí. Se mudó a una nueva casa, que no fue en la casa en donde terminó sus días, que estaba alejada de Londres, pero antes de eso se mudó a un barrio londinense, compró una casa muy linda. Sí. Y cuando vos compras una casa linda, grande, con muchas habitaciones, Dickens tenía casi 10 hijos, no sé cuánto, pero tenía como 7, 8 hijos. Había que tener habitaciones seguro. Si no, ¿Qué estamos hablando? pelea. ¿Del 1800 y pico? Sí, estamos hablando de esa época. De esos momentos. Creo que él muere en 1870. En 1870, sí. Claro, con la Wikipedia somos todos. No, porque no sabía, estaba buscando justamente eso, cuándo había muerto. Sí, yo creo que él murió. Yo haciendo un ejercicio de memoria, ¿no? Pero usted lo sabía. Y él, sí, claro. Exacto, 1870. Bueno, la día pegaste. tenía Andrés tal día te Porque decía. Marcelo tiene una Wikipedia acá en la cabeza, es impresionante. Es su propia wiki.
Mirá cómo hace la de Germán Y Martínez. bueno. Saca la de Germán Martínez y la mueve por ahí. Pero volviendo a Charles Dickens. Sí. Casa muy grande, te tenés que mudar. Dicen que las situaciones de mudanza son muy estresantes en la vida de las personas, como los divorcios y esas cosas. ¿Qué se le ocurre a él? Hacer una biblioteca nueva. Claro. Desde lo que tiene que ver con el mobiliario. Tiene sentido, muy bien. Ahora, cuando se pone a trabajar sobre esa empresa, voy a tener que hacer una biblioteca nueva, en esta casa nueva, que es muy monona, yo qué sé. Sí, sí. Se le ocurre, en esa biblioteca, hacer como trabajos en madera en donde hubiese un libro, pero el libro está como ya hecho, pero no es un libro de verdad, Ah, es un libro de la propia madera. Claro. Es como esa salida, ¿viste? Esas existe. puertas falsas Sí. que a veces tienen como un frente de bibiblioteca. Se venden libros falsos. Y en realidad es madera, se venden en noticias falsas. Sí, bueno, por Diario eso. falso. Todas las cosas que se venden falsas. En épocas de mucha entrevista por Zoom, mucho metía biblioteca falsa. Hay se ha visto. hay mucho que quiere aparentar que lee y te dice, bueno, me armo una biblioteca falsa con la mitad de los libros truchos. O sea, son solo el frente, solo el lomo. Entonces, ¿qué hizo Dickens, por ejemplo? Dickens hizo una parte de esa biblioteca con libros ficticios, que eran en madera, construcciones que había hecho el carpintero londinense. Si lo hizo Charles Dickens, ¿cómo no lo van a hacer ahora? Pero ¿cuál fue el plus de esta situación? ¿Cuál? Que le puso a esa parte ficticia de la biblioteca, con libros ficticios, títulos inventados por él. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, había la historia del crecimiento del hombre. Bien. 424 tomos. Está bien. ¿Entendés? Sí. O, Bueno, fue un poco más creativo, por lo menos. Cómo ser millonario y olvidarse de la pobreza. Bueno. Y inventaba el nombre de un escritor. En la semana vos hiciste el título para un libro. Bueno, pero no lo digamos porque... ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Dije algo muy peligroso? No, en el grupo no dijiste... No, pero digo, pues estaría bueno guardarlo para un futuro. Por eso se puede escribir ese libro. Las entrevistas de Cristina Kirchner. Por ejemplo. Pones un libro ahí en la biblioteca. ¿Quién lo escribió? No sé, Roberto Figueroa Reyes, yo qué sé, no sé, X. O otro título sería La tranquilidad de Patricia Bullrich. Bueno. O Patricia Bullrich y vos. Sí, está bien. Entre el alma y Patricia Bullrich. Me gusta. Entonces, nada, inventaba títulos él, de libros que estaban en esa supuesta biblioteca. Sí. Y eso fue lo que a mí me lleva a pensar en la importancia también de la lectura de una biblioteca, y nosotros vamos a hablar en este corte de audio que vamos Clorindo a pasar. Testa este se muchacho. presentó con sus socios, Francisco Bullrich y Alicia Cazzaniga, y ganaron. Tenían claro un punto. Querían respetar el paisaje. Así que fueron armando una estructura que no tapara los parques, sino que los completara. Casi como una planta más. Algunos piensan que la biblioteca tiene forma de mesa, otros de nave o de árbol. Estamos hablando de la Biblioteca Nacional. Clorindo, en cambio, hablaba de gliptodontes en el centro porteño. Mientras se realizaban las excavaciones para montar la biblioteca, una de las máquinas se topó con el caparazón de un animal prehistórico. Testa dijo que la biblioteca era un gliptodonte que llegó y sacó a otro gliptodonte. 4 patas de hormigón armado que sostienen a una gran caparazón del mismo material. Bueno. Esto es lo que nos dice el corte de audio. Habla sobre la Biblioteca Nacional. ¿Tenías algo para decir, Andrés? No, que yo estuve hace poco ahí merendando por la zona de la Biblioteca Nacional, que tiene como una especie de bar, ¿no? Sí. Y se observa, ¿no? Esta estructura, esta figura de la biblioteca que es impactante. Yo no la conocía. Digo, no siendo de acá de Capital, no la conocía y me encantó. El tema libre entonces tiene que ver con estas cuestiones. Si vos tenés que armar una biblioteca, ¿qué libros ficticios, qué títulos le pondrías a los libros ficticios de esa supuesta biblioteca? Ok. No sé si yo ya tiré un par de ideas que tienen que ver con eso. No sé, Martín, vos cuáles son tus ideas. Yo lo dividiría primero en relatos, Sí. como historias de ficción, de mi barrio.
Porque, por ejemplo, en Vicente López está el Cascarudo. Bien. Que tiene como una historia paranormal que tiene que ver, obviamente, con la costanera. Entonces pondría el Cascarudo, un relato de ficción de tal persona. Sí. Y haría como mitos urbanos que no existen. Quizás alguien ahora me está sacando la idea y quiere escribir ese libro sobre mitos urbanos. Después haría de historias de goles. Me gustan mucho las historias de goles como hacía Fontana Rosa, pero haría de goles reales que quizás no tienen no tiene ninguna historia. Por ejemplo, no sé, el gol del Piti Martínez, el tercero, no hay ninguna historia de fondo, pero inventaría como que él de chico había vivido una historia donde él había cruzado toda esa mitad de cancha corriendo y cuando estaba cruzando después en ese tercer gol recordaba. Entonces sería como más o menos el tercer gol del Piti Martínez. De chiquito a la gloria. Bueno, Cosas buen así. título. Buen título. De chiquito a la gloria. Sí. Guarda, no vayan por otro lado. Yo estaba pensando también posibles títulos. Viste que yo cada 2 por 3 salgo desde Claromecó. Sí. Bueno, Sí. entonces Cada vez más seguido. Vamos a armar la sucursal de Radio con Vos allá. Haría algo para hablar un poco sobre Claromecó y pondría, por ejemplo, en vez de decir el viento y las olas, diría Claromecó sucundún sucundún. Bien. ¿No? Se están matando, chicos. No, porque Claromecó es eso, es el viento y las olas. Entonces el Creatividad título... que me está sorprendiendo. Claromecó sucundún sucundún. Bien. Un libro sobre Claromecó. Que me gustaría escribirlo, ¿eh? Tiene que haber alguien que hizo un libro sobre Claromecó. Sí, está Claromecó 100 años, está Así nació Claromecó. Hay varios libros. Sí. ¿Cómo unir a los argentinos? Mauricio Macri. Bueno, otro título. Tienes otro título importante. Eso, picante es. Eso es lo que le estoy requiriendo en este mediodía. Sin comentarios. A la audición, a la gente que nos escucha, ¿no? La audiencia de Pasavalores. Que sean intrépidos, que sean atrevidos con los nombres de los libros. Yo lo cerré más o menos al tema libre. Si querés, te lo digo y me decís si está como lo pensaste. ¿Qué títulos le pondrías a los libros de tu biblioteca ficticia? Sí. ¿No? Para darle como un... ¿Qué títulos le pondrías a los libros de tu biblioteca ficticia? Sí. Bien. La paritaria y usted. Por ejemplo. Hugo Moyano. Exactamente. Entonces ahí tenés algo para leer. Y después los empotrás. ¿Cómo sería el título para la biografía de Germán Martínez? Conociéndote. Está bien. El título es Conociéndote. Me gusta. Una foto grande de Germán Martínez. Sí. Que no la foto típica carnet. No, y con la... O sea, él en situación comunicacional. Y al costadito le pondría la provincia de Santa Fe. En chiquito. Sí, porque es militante de ahí. Vos tenés datos de Germán Martínez. Sí, exactamente. Decime un poco el perfil de Germán Martínez, la gente lo va conociendo. Es una Bueno. persona que en este momento ha pasado de ser un diputado del bloque oficialista, del Frente de Todos, a ser el jefe de la bancada del bloque oficial en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Queda como presidente del bloque del Frente de Todos. Él es un diputado, decíamos recién, santafesino, que nació incluso en Rosario y a partir de 2019 comienza a ejercer este cargo de diputado. Él se define, estuvo buscando un poco a través de sus redes sociales, una persona muy activa a través de las redes, hasta el día 2 de febrero. A partir del día 2 de febrero no ha hecho nuevas publicaciones. No fue más activo. No fue más... No. Dejó Twitter, su cuenta de Twitter no está verificada como dato accesorio. Pero él se define en su biografía como peronista y kirchnerista sin contradicción y varias cosas más sin contradicción, como por ejemplo santafesino, lo que te decía recién. Santafesino, ¿Cómo se define? A ver, como de nuevo. peronista y kirchnerista sin contradicción. Santafesino sin contradicción. Bueno, eso es así. O sea, exacto. El santafesino no puede, si no tenemos acá a Florencia Santolini. Bueno. Es santafesina y va a ser santafesina hasta que se muera. Correcto. Porque nació en Santa Fe. Correcto. Ahora, ser peronista y kirchnerista sin contradicción, Pichetto podría sumarse a una conversación. Ramón Puerta podría sumarse a esa conversación. Correcto. Diego Santilli podría sumarse a esa conversación. Exacto. Decir, ¿cómo? Peronismo y kirchnerismo sin contradicción. No, acá levanto la palabra. Yo alzo mi voz. Exacto. Pero bueno, en el caso de Germán Martínez, él considera que es lo mismo, que es una línea de continuidad. Más teniendo en cuenta que Germán Martínez ha sido una persona que en este último tiempo se lo vio, digamos, como en el tablero político argentino, porque se mostró favorable contra la Corte Suprema, dándole, obviamente, como su visto bueno a Cristina. También, obviamente, ha dialogado con Alberto. Fue Alberto quien le da esa posición. Pero además fue... Bueno, ¿quién puede estar en un todo de acuerdo con la Corte Suprema en estos tiempos?
es difícil encontrar un argentino que diga, che, yo, una remera, 100% la Corte Suprema. Claro. Y un dedo para arriba, así, diciendo un pulgar. Exacto. Diciendo positivo. O sea, no. Pero hay que tener en cuenta que Germán Martínez fue una de las personas que para esta nueva ley de presupuesto 2022, digamos, tomó relevancia porque fue una de las personas que se sentó a discutir con la propia oposición. Y eso, digamos, al gobierno no sé si le gustó del todo. Pero bueno, es una figura política que... Bueno, de hecho le gustó porque lo eligió como presidente de su bancada, o sea que... Sí. Si no, no hubiese sucedido eso. Bueno, exacto. ¿Por qué vos decís que tal vez no le gustó del todo? No, porque digo, mostrando estas dos características, ¿no? Por un lado, el no mostrarse favorable ante la Corte Suprema y por otro lado, sentarse a discutir con la oposición. Él igualmente, a través incluso de sus redes, fue una persona que dijo, tal vez dentro del grupo no estamos todos de acuerdo con lo que suceda para lo que es el presupuesto 2022. Estamos sí de acuerdo en que el problema viene de antes. Pero él en específico, referido a la Corte Suprema, ¿qué es lo que dijo? No. Digamos, apoyó a Cristina en... Sí, en todo lo que tiene que ver sus causas ante la Corte Suprema, las demoras y todo. ¿Y eso por qué le hubiese generado problemas al gobierno? No, porque digo, eso no. Digo, de la relación de él con el gobierno. No, si está apoyando justamente se demora en la resolución a lo que de causa de Cristina. Claro, es que justamente a lo que iba es que con eso apoya al gobierno, pero por otro lado se sienta a discutir con la oposición ante lo que fue el presupuesto 2022. De todas maneras, como decís vos, la mirada política por parte del propio Alberto Fernández fue buena porque fue la que le dio el visto bueno para entrar ahora en esta posición. En el presupuesto no discutió él. No. Él lo que dijo a través de sus redes sociales fue algo así como: podemos discutir o podemos no estar de acuerdo todos dentro del frente de todos en torno al presupuesto, a la ley de presupuesto 2022. Sí. Eso lo dejó claro. Bien. Pero, por otro lado, dijo, sí, estamos todos de acuerdo en que el problema viene de antes. Y ahí dio un palo grande para la gestión de Mauricio Macri. Sí. Bueno, por lo visto no va a tener problemas. Exacto. Si te hacía declarando de esa manera, no va a haber ningún inconveniente. Lo de la Corte Suprema tiene que ver con que la demora. Esta semana está la cuestión de transporte urbano, lo que tiene que ver con si le retiran el subsidio, va la reta a aumentar el boleto, lo que terminó pasando con eso, que va a tener que hacerse cargo de lo que le daba Nación como subsidio a las líneas que recorren nada más que el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Todavía la Corte Suprema de la Nación no definió la cuestión de la coparticipación, cuánto le toca a el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación al conflicto que pasó cuando... en el medio de la pandemia... No, pasó lo de la bonaerense. Correcto. Lo de la policía bonaerense, que pedían un incremento salarial, y Alberto Fernández en ese momento habla con el gobernador Kicillof y le dice... Bueno, voy a tratar de esto que venía hablando, según la administración de Alberto Fernández, venía hablando con Horacio Rodríguez Larreta, de bajarte unos puntos de tu coparticipación, que te los incrementó durante el gobierno Mauricio Macri, cuando era presidente, para poder afrontar los problemas que estoy teniendo salariales con la policía bonaerense. Eso lo judicializa Horacio Rodríguez Larreta. Toda esa situación de quita de algunos puntos de la coparticipación de la Ciudad Autónoma. Todavía, y lo judicializa y va a la Corte. La Corte todavía no se pidió sobre eso. Pasó hace mucho tiempo esto. Y esto no pasó, pasa con las causas de Cristina, pasan con otros temas. Entonces, ¿qué argentino puede ponerse esa remera de 100% a favor de la Corte? Exacto, bueno. Cuando han generado todas estas cosas, cuando sabemos que dejan sobrevolar, no me quiero meter en temas de análisis judicial, pero digo, hay un montón de cosas que achacarle al funcionamiento de la Corte Suprema en este tiempo. Exacto. Decime alguna otra cosa. Eso, volviendo al perfil de Martínez, es una persona que, volviendo a sus orígenes, ha estado muy presente y sigue muy presente aún en Rosario. Varias personas lo han definido como una persona que nunca se olvidó de la calle y nunca se olvidó de su lugar de origen. Es militante y sigue siéndolo desde desde febrero del año 2021. Sigue siendo secretario de la departamental Rosario del Partido Justicialista. Allí en ese lugar, y además como historia política desde el 2005
fue jefe de asesores primero de la presidencia del bloque de diputados de Frente para la Victoria PJ. Sí. En el 2013 también asume la Secretaría para la Administración del bloque de diputados del Frente para la Victoria y continuó con esa carrera dentro del Frente. Vamos a volver a refrescar el tema de lo que estábamos hablando con Martín recién y con vos sobre el tema libre y cómo había quedado, cómo lo había cerrado, así empiezan a mandar mensajes, ya habrán mandado porque ya la gente que escucha este programa sabe cuáles son las redes de los medios de comunicación para mandar sus mensajitos, pero ¿cómo es? Lo cerramos en ¿qué títulos le pondrías a los libros de tu biblioteca ficticia? Bien. O sea, ¿qué título le pondrías vos a ese libro que inventás para poner en tu biblioteca, ¿no? ¿A dónde mandan los mensajes? A través de las redes, @pasoavalores, estamos en Twitter, también como @pasoavalores, ok. Estamos con Agustina Pérez Huerta de vacaciones. Así es. Está de vacaciones. Vamos a ver si nos da el tiempo para hablar un poquito de una cuestión de medio ambiente que yo leí en la semana, algunos datos que tienen que ver con un proceso muy fuerte de sequía que se está generando en los países de lo que se llama el Cuerno de África. Y a partir de ahí quería, si tengo tiempo, bajar algún tipo de variables, de números de lo que puede ocurrir y que ya está ocurriendo. Es lo que le faltaba a África, ¿no? En medio de un contexto social y político movilizante también. Así es, vamos a hablar de África también y de qué le pasa a Emmanuel Macron con eso, en breve, con Andrés Catalini, pero antes de eso vamos a ponernos en tema, porque te hicimos un cortecito de audio para que te puedas preparar de qué es lo que le pasa a Emmanuel Macron, cuál es la encrucijada a 2 meses de las presidenciales que va a llevar adelante, así que vamos con eso y con Andrés empezamos a desmenuzar el proceso político que va a tener adelante este país europeo. Kidal es una de las 3 bases que el ejército francés tiene en el norte de Mali. Además, los franceses también tienen previsto abandonar otras 2, Tombouctou y Tessalit. Anunciada en junio en Francia, la reorganización forma parte del plan de reducción gradual de la Operación Barkhane, su misión antiterrorista en el Sahel. Como parte de ese plan, el contingente francés de la misión se reducirá de los más de 5.000 soldados actuales a menos de 3.000 en 2023. La medida se da en medio del aumento de tensiones entre Francia y Mali. En septiembre, el primer ministro interino de Mali acusó a París de abandonar el país, a lo que Francia respondió con dureza, con Emmanuel Macron acusando al gobierno militar de Mali de no tener legitimidad. Además, Mali ha intensificado su cooperación militar con Rusia, lo que ha generado preocupación en París por la posibilidad de que Moscú intente llenar el vacío de las tropas francesas. En este último tiempo, en los últimos meses, ha habido golpes de Estado en los que se llama la región del Sahel, en África, la región occidental del norte de África. Estos golpes de Estado siempre tienen la misma sistematización, que es la siguiente. Han ocurrido en Mali, como estábamos escuchando, han ocurrido en Guinea Conakry, y ocurrieron en Burkina Faso, y también han ocurrido en Chad, en Sudán del Norte, y siempre es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Hay democracias incipientes, hasta países que terminan generando procesos muy positivos de generar una nueva constitución de los países. Eso sucedió en Chad, por ejemplo. Pero como en esa región de África hay movimientos que están vinculados con el islamismo radical, ese islamismo radical sabemos muy bien que es una ideología política que está proclamada por los yihadistas. Bueno, es una ideología radical y que ese integrismo o fundamentalismo islámico lleva a que haya grupos terroristas. En esa región del Sahel están operando el Estado Islámico, Al-Qaeda en el Sahel. ¿Y qué hizo Emmanuel Macron ante esta realidad? Ya hace bastante tiempo comenzó lo que se denominó la Operación Barkhane. La Operación Barkhane en sus comienzos iba bien, obtenía algún tipo de logros. Fueron aminorando la cantidad de atentados en estas naciones que estaba yo recién enumerando, pero por funcionamientos que no son los correctos,
porque tal vez la cantidad de efectivos no fueron lo suficientes, porque no se dio la cantidad de material para poder sostener una operación, cosas que vamos a hablar ahora con Andrés más detenidamente. En el último tiempo, ¿qué terminó sucediendo? En estos países fue ganando la inseguridad ciudadana que proponen estos grupos de terrorismo islamista, que recién decía dos de los importantes, hay más, pero los más importantes es Al-Qaeda en el Estado Islámico y el Estado Islámico en sí. Al ciudadano de estos países, al maliense, a la persona que vive en Burkina Faso, en Guinea Conakry, vivir en esta inseguridad permanente le empezó a generar un descrédito hacia esa incipiente democracia con un presidente votado por la ciudadanía en un proceso de elecciones libres, pero al no poder estos gobiernos tan jóvenes sostener los procesos de inseguridad permanente que sufrían, con atentados, con muerte, con violencia, hay tráfico de armas, hay escenas que todo el tiempo atentan hacia vivir en una sociedad que te intranquiliza todo el tiempo. Las sociedades que están como en una... porque además hay cuestiones sociales que son muy endebles, están a tiro de una chispa y que se pudra. Exacto. ¿Qué terminó sucediendo? Bueno, terminaron eligiendo a lo que serían los gobiernos de los coroneles. ¿Por qué digo lo de los gobiernos de los coroneles? Paso a nombrar. En Burkina Faso terminó el pueblo reclamando un golpe militar blando. Porque dijeron, si el gobierno constitucionalmente elegido no da respuesta, sigue habiendo inseguridad en las calles, no paran con los grupos islamistas o fundamentalistas islámicos. Voy y agarro un coronel. También hay maniobra, ¿no? De llevar a las sociedades esas situaciones. Los medios de comunicación juegan, los líderes de opinión juegan. En Burkina Faso hubo un golpe, terminó ahí, el que está hoy en día en el poder es el coronel Paul-Henri Damiba. Que fue uno de los más recientes, ¿no? Sí, eso fue a fines del año pasado, en octubre. Sí. En Mali pasó lo mismo, ya hace un tiempo atrás, y está ahí el coronel Assimi Goïta. Y en Guinea Conakry, en este caso no es un coronel, sino es un teniente coronel, ojo con el dato, que es Mamadi Doumbouya. Exacto. Que es el que más me gusta de los tres como nombre. Como nombre. Mamadi Doumbouya. Claro. Que es, presidente interino. ¿Qué termina sucediendo? ¿Y por qué intento ser tan específico en la explicación? Porque Macron está a 2 meses de las elecciones. Y Macron tiene que cuidar un frente interno. Todavía no dijo si se va a candidatear para ser presidente de Francia, pero todos sabemos que se va a candidatear como presidente de Francia para ser reelegido. Por el momento eso no está en la campaña, esto que estoy explicando. Empieza a estarlo, pero no está presente la cuestión exterior de Emmanuel Macron, que además en estos 6 meses termina siendo el presidente del Consejo Europeo, es lo que sería el presidente del Mercosur, digamos, acá en la región. Es el presidente de la Unión Europea. Y eso tiene que ver con que está liderando a los 27, tiene a los 27 en sus espaldas durante estos próximos 6 meses en lo que tiene que ver con la política exterior. Ahora, ¿qué empieza a pasar si Emmanuel Macron se plantea lo que empieza a plantearse, que es retirar las tropas francesas de estos países de la África subsahariana, de lo que sería la región del Sahel? Probablemente ese retiro de tropas pueda salir mal. Si no, hablemos con Biden. Están las imágenes del aeropuerto de Kabul, en donde intempestivamente salió el ejército estadounidense ante la ofensiva de los talibanes. Salió con imágenes que, ¿para qué los vamos a recordar? Gente que se caía literalmente de los aviones. Eso pasó en Kabul y fue una retirada muy desprolija. Emmanuel Macron tiene miedo de que le pase eso, porque si le pasa eso, ahí sí se le va a meter a 2 meses de la campaña la estrategia de política exterior que está llevada, si sucediese eso, muy mal por parte del gobierno o la administración de él, que está al frente ahora del país. Hay algunos datos que tienen que ver con lo chiquito, con lo puntual, con lo específico de esto, y vos, Andrés,
tenés algunas cosas para decir en cuanto a lo que está sucediendo en esta región del África subsahariana. Sí, porque Macron ha salido en estas últimas semanas a apoyar la soberanía de Ucrania ante el avance ruso. En estos últimos 15 días dialogó unas 3 veces con el presidente Vladimir Putin de Rusia. No hubo demasiado progreso respecto a esas conversaciones y Macron toma ante este evento, sale a promover las conversaciones entre este grupo que se llama Cuarteto de Normandía, que es ese grupo que se crea cuando fueron los acuerdos de Minsk. Claro, allá por 2014. El año 2014, exacto, entre Rusia, Francia, Alemania, ¿no? Francia y Alemania como parte de la Unión Europea, y Ucrania ante el conflicto Rusia-Ucrania. Claro. Claramente no hay demasiados avances en estos últimos días. Sabemos cuál es la decisión que ha tomado Rusia. Es que el avance está sucediendo, o no avance, o lo que sea, la cuestión clave y vital, todos sabíamos que iba a suceder, y que es el llamado Putin-Biden. Correcto. Putin-Biden deben estar hablando o ya hablaron en estos momentos. Sí. Estoy conversando del tema de Macron, pero bueno, nos podríamos meter en portales ahora a ver qué sucede con esa cuestión. Pero digo, Macron, entre ellos dos van a definir de qué va el conflicto ucraniano. Exacto. Todo bien con Macron, digo, a ver, presentándose ante Vladimir Putin a 8 metros de distancia, dividido 24, pero bueno, la cuestión es Putin-Biden ahí. Para definir ese conflicto. Menciono esto porque digo, no solo digamos Macron sale a hacerse cargo de este conflicto o a hablar por parte de la Unión Europea ante este conflicto, tiene otros problemas internacionales, vos los enumeraste hace un rato, y a 2 meses de las elecciones tiene cada vez más levantamientos armados, más golpes militares en estas, si se quiere, colonias francesas, ¿no? En su momento fueron colonias francesas, claro. siguen teniendo un fuerte peso político y económico Francia, pero son países independientes. Exacto. Desde hace ya mucho tiempo, décadas, pero sí tienen una relación, de hecho la mayoría son países francoparlantes. Correcto. Hablábamos de Mali, vos hablaste de Mali, y el golpe de Estado de Mali es uno de los que más se extienden en el tiempo. Comienza ya por agosto del año 2020 y se empieza a vivir en Mali un ambiente casi antifrancés por esto que vos decías, ¿no? Los pueblos ya no ven resultados de las distintas operaciones militares. La operación Barkhane es una que nace también en el año 2014 y que aparece para poder asegurar esa región del Sahel. Ahora, a principios de junio del año 2021, ya un tiempo después de que sucediera el primer golpe de Estado, Francia decide ir frenando esta operación militar de Mali tras el segundo golpe de Estado que tuvo lugar en mayo del año 2021. O sea, hubo 2 golpes muy importantes en esa región el de Assimi Goïta. Exactamente. Es el actual, presidente de la Junta. Correcto. Y ese mismo mes, Macron anuncia retirada de parte de las tropas de Francia de esa región, ¿no? En este caso de Mali. O sea, ahí se empieza a ver cuál es la preocupación real de Macron con la cabeza puesta en el exterior, digamos, por fuera de su país. Ahora, en su país se está gestando otra cosa, porque hoy es 12 de febrero. Bueno, el 10 de abril comienza el periodo de elegir primera vuelta. Exacto, primera vuelta, un nuevo candidato. Son en realidad 40 candidatos que hay hoy en Francia que están ahí como se postulan o no se postulan. El propio Macron no ha todavía confirmado su postulación. Sí, de esos 40 los imponen. La segunda vuelta, ¿cuándo es? Es también a fin de abril. La segunda vuelta, exacto. Es el 20 y pico de abril. 24 de abril. 24 de abril. Bueno, de los importantes está Macron. Después está, lo que sucede en el mapa tan atrapante de la derecha. La derecha, claro. Tenés desde Marine Le Pen con el Reagrupamiento Nacional, Valérie Pécresse por los republicanos, el partido que era de Sarkozy, y el enigma Eric Zemmour. Entre ellos van a ver quién se fotocopia menos. Sí. Y quién, viste, la tirantez de, para cuidar el voto de la extrema derecha, me hago el extremo, y por otro lado puedo perder el voto de centro, dirá Valérie Pécresse, porque terminó siendo como muy parecida a Le Pen y a Zemmour. Pero ese despipiole lo tiene la derecha francesa.
un agotamiento importante de lo que sería la centroizquierda con Mélenchon, con el Partido Socialista de Anne Hidalgo, y el que termina decidiendo ahí el juego de quién puede tratar de cooptar ese centro y esa centroizquierda es Emmanuel Macron. Pero que si le salen mal las cosas en África, está en problema. Claro, Macron tiene hoy el porcentaje de aceptación en torno a las últimas encuestas más alto, está cerca del 25%, y el resto de los candidatos que tiene que ver también con esto que decías vos de la derecha, por ejemplo, Pécresse está en el 15% de intención, al igual que Marine Le Pen. Ahora, para una segunda vuelta, sale más favorecido Emmanuel Macron, por eso decís vos que si no es con Valérie Pécresse. Bueno, si no es con Valérie Pécresse. Si no es con Valérie Pécresse, sale Macron más favorecido. ¿Por qué? Porque Valérie Pécresse, si llega a ganarle a Seymour y a Marine Le Pen, es de ese sector de centro derecha o extrema derecha el que sería más de centro. Y aparte es un partido histórico, el que le acompaña atrás es el partido de De Gaulle, los republicanos. Por eso se dice que es de derecha y no de extrema derecha, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que ella también hay otros sectores que le dicen fotocopia a Pécresse. Claro. Porque cuando quiere combatir a la extrema derecha francesa, empieza a decir la misma barbaridad que dice Marine Le Pen. Menos, pero también las dice. Acá sucede lo mismo con Juntos por el Cambio. Cuando muchas veces decís, che, pero dicen cosas muy parecidas a Milei y hasta me asuste. Bueno, porque están tratando de ver cómo hacen para captar que ese voto que lo tenían ellos en la centro derecha no vaya hacia posiciones de centro, pero también si no hacen algunas manifestaciones, puede ese voto filtrarse. Lo que pasa en España con Vox. Sí. Con Vox y el PP, que también se le filtraba por Vox el voto de esa derecha que no es tan derecha, sino que es extrema derecha. También en lo que sería la izquierda, la centroizquierda, también pasan esas cosas, pero no desde un lugar tan claro como está sucediendo en la derecha en este último tiempo. Lo que quería tratar de decir es, bueno, la disyuntiva que tiene Macron, ¿no? Con esto. Porque si le llega a salir mal la movida externa, todavía no está en juego en la política diaria la movida de qué pasa en política exterior. Pero si viene mal con no sé cuál es la resolución que va a tener con la cuestión de Ucrania, pero más que nada con estos países del África subsahariana, bueno, ahí sí se le va a meter en la contienda electoral, porque los contrincantes de Macron van a decir, bueno, a ver, cuando quisiste llevar adelante procesos de pacificación fuera de la frontera de nuestro país, están viniendo las tropas de vuelta. Claro. Bueno, es un tema muy extenso que nosotros nos hemos copado mucho en tratar de desmenuzar con Andrés. Quedaron un montón de cosas afuera y es un proceso que en 2 meses se define. Pero a mí me gustaría invitar a Florencia Santolini en este momento, a la productora de este programa. Vamos a escuchar un tema musical, Florencia Santolini, porque vamos a escuchar un tema musical que ha elegido ella y que tiene que ver con una situación que ha vivido ella ayer. Que a mí, yo te cuento porque vos no sabés cómo es. No, yo llegué y ya estaba definido los temas. Y nunca se habló y fue así, pero ayer me mandó un mensaje, Florencia, a la noche, tarde, y me dice, estaba muy contenta. Fui a un lado y la pasé bárbaro y no sé qué. Bueno, entonces, convoco a Florencia para que sepan la audiencia de Pasavalores que el tema que vamos a escuchar es elegido por Florencia Santolini y que además tiene una explicación de una noche estupenda que ha vivido Florencia Santolini. ¿Habrán dado en moto o no? No sé. No, Florencia no es de... Bueno, por ahí alguien la llevó, no sé si... Santiago, por supuesto. Me llevó. Igual no soy tan expresiva en el mensaje, no mientas. Solo dije que estaba fascinada. Tensión en vivo. Pero estabas como contenta. Sí, estaba muy arriba. Como había sentido mucho amor, entonces. Hubo un recital de la persona que vamos a escuchar ayer. Sí, un hermoso recital. ¿Dónde fue? En Niceto. ¿Y eso? Acá a la esquina. Sí, acá ¿Estuviste acá a la esquina? Yo pensaba como, bueno, me quedo por acá y sí, pero era... No, aparte de que a qué hora terminó, a las 12, por ahí. Terminó a las 11. ¿Y hoy va a estar de nuevo acá, en la esquina o no? No. Fue solamente ayer, no sé, te pregunto. Porque no, anoche, sí. Estamos hablando de Santiago Motorizado. Exacto, por eso yo hacía el juego. Sí, por eso. No, porque aparte me imaginé a Florencia en moto y es lo mismo que pero me ¿has imaginé andado yo en moto? Si anduve. Sí, todos hemos andado en moto. Un poco, pero me da yuyu. Por eso, porque se siente pregunto. mucho la velocidad en la moto, no me gusta. Pero, claro, a mí me pasa lo mismo. No sé si la pregunta era literal, pero yo respondo literal. A mí me prestaron un scooter una vez, casi lo hago pedazos en el medio de la calle. No, me dijeron, che, pegate una vuelta a manzana como para probar, porque nunca había andado en moto. Sí había manejado algún cuatriciclo. Bueno, no fue muy buena la experiencia. No, me habían prestado para manejar un cuatriciclo, pero la moto
digamos, es como la bicicleta motorizada. Es como raro, yo anduve mucho en bicicleta. Bueno, casi tuve un accidente importante y después de eso dije, no, la moto no es para mí. Ahí está el título del libro también. Estoy acá para contarlo, una cosa así. Bueno, ¿no? Claro. Me gusta. Mi vida después de la Anécdotas. moto. No, pero no, porque vos decías, anduviste en moto y yo me imaginé a Florencia arriba de una moto y no me cerraba, ¿viste? Cuando decís... Yo la veía. No. Con sus rizos al viento. Me encanta. No, Otro título. Hay personas que dan moto, que dan... sí, bueno, che, por ejemplo, la operadora operadora de nuestro programa. Sí, Julia. A mí me da decir, che, tiene una moto, anda en moto. Da, Sí. por sus características, Sí, da sí, como sí, que sí. podría andar en moto o le gustaría andar en Coincido, moto y esas cosas. la veo. Pero en mi caso creo que no. No sé igual cuál es la imagen que No, daría hacia afuera. no y en te el veo caso en de moto. Florencia, cuando la veo a Florencia lo mismo, la veo y digo, entonces cuando vos dijiste digo, no, Florencia está alejadísima de esa situación. Estamos hablando de recital ayer de Santiago Motorizado. Vamos a escuchar un tema de él. ¿Por qué vamos a escuchar este tema que se llama Polvo de Estrellas? ¿Por qué? Porque me encanta. Básicamente. Él quiere, no, pero él es más incisivo en la ¿En pregunta. qué momento del show tiró este tema? 3/4 de show iba. Mm. Como no sé, más cerca del final. O sea, pero que es un no. hit de Santiago. Mira, está yo en ayer ese. cumplí un poco un sueño porque es una banda que yo escucho desde el 2012-2013, Sí. pero que nunca había visto en vivo. Claro. Ni a Santiago ni a la Los banda motorizados. Él mató a un policía. Y hay un quiebre ahí siempre. Sí, entonces tocaron en Jeva, la banda tocó hace un tiempito, un mes por ahí, pero va mucha gente, yo ya no estoy para eso. No. Y dije, bueno, vamos acá, que somos menos, no sé qué. Entonces no puedo ser objetiva, no te puedo decir si si pasó algo en algún momento, como hubo un regalo. Yo no fui nunca a verlos en vivo, pero por eso la pregunta, ¿conecta al toque con el público? ¿Cómo son Pero los shows así adentro? A mí me gusta mucho él porque no habla tanto y termina cada tema, Gracias. agradece y hace esto. Gracias y pulgarcito. Bien. Como que no habla tanto, tira alguna cosita, contó una ref de una peli y tal, pero conecta con su lenguaje, Es más que flor. son sus canciones. El show 2 horas, más o menos. Hora y media por ahí. De 9:30 a 9:40 a 11:10. Bueno, está teniendo un éxito total. Para algunos que veníamos escuchándolo de Ella mató Él mató a un policía. Él mató a bueno, A un ya policía, sabemos sí. que hace tiempo que viene pegándola. Vamos a escuchar este tema, se llama, Dale. Andrés. Polvo de Estrellas, Santiago Motorizado. Así es. ¿Hay algún mensaje del tema libre? Vamos a buscar porque están llegando los mensajes a @pasoavalores y @pasoavalores OK y les preguntamos a ver qué título ficticio. Tenía que ver con la casa donde se había mudado Dickens en Londres, esta biblioteca ficticia que él había mandado libros a hacer en madera, con los títulos, todo, pero no eran verdad y tenían todos títulos muy, muy risueños. Exacto. Yo tiré un par y bueno, no sé si la audiencia ha llegado. Están llegando porque con algún mensaje. Nosotros lo cerramos en qué título le pondrías a los libros de tu biblioteca ficticia y acá Euge dice 7 nudos cervicales le pondría. Se ve que tiene problemas musculares. Está como yo ayer, más o menos. Sí. Ah, ayer tuviste problemas musculares. Tuve bastante complicado. Marina dice, no aprendí nunca. Son las tratativas del Fondo Monetario Internacional Me que tiene están complicado. haciendo mella en tu cuerpo. Me tiene complicado. Acá Marina dice, le pondría, no aprendí nunca a sentir la lluvia. Es muy interesante. Me gusta, dice. No aprendí nunca a sentir la lluvia, que es atrapante para leer. Pero ¿cómo? O sea, hay que aprender a sentir ella la lluvia. Ella le pone un título. Vos estás en Sí. una biblioteca y hay un libro que vos tomás ahí que dice, ¿cómo es el título? Nunca aprendí a sentir la lluvia. Una cosa así. Yo lo pispé un toque. Sí, está bien, me voy a encontrar con que está hecho en madera, que es ficticio, que no lo voy a puedo poder agarrar. sacar de la biblioteca, pero digo, a un título así le entro. Está perfecto. Una novela, una buena foto, yo qué sé, ¿ves? No, me dejó pensando esto de sentir la lluvia. Es cierto que como Le que... pondría, ya que estamos de moda, le Sí. pondría un apellido de una escritora ucraniana, ¿entendés? ¿Ucraniana? Sí, que es más exótico todavía. Ok, ¿entendés? ok. Y una foto otoñal. Otoñal con ¿Y algún... el título? El título es No aprendí nunca a sentir la lluvia.
Te estoy haciendo un laburo de marketing que de garpa. ¿Qué más? Listo, Marina ya lo puede hacer. Pablo dice, le pondría las vacaciones que nunca tuve. Las vacaciones que nunca tuve, bien, es un testimonio de un trabajador metalúrgico. Yo lo leo también. Que bueno, después de una vida asignada por el menemismo, la alianza, otros hechos nefastos a nivel social y económico, él decide mucha privatización, retirarse a un hotel de un sindicato, podemos poner, no sé, Necochea. Sí, me gusta. Bueno, y en un hotel sindical, él empieza a escribir este comienzo del libro que se llama Las vacaciones que nunca tuve. Bien. Lo puede escribir Héctor Dar, hijo. Está bien. Bueno, ¿qué más hay? Cerramos con el de Martín que dice... Yo estoy esperando el de Florencia Santolini. No, bueno, pero... Que le gustan estas cosas. Sí, sí. Porque hay temas libres a Florencia que no le gustan. Ajá. Pero en le estoy pinchando lo creativo, entonces ahora entre nosotros te digo, Martín que vuelva de nuevo, porque la historia que hizo futbolística, no sé qué. No, necesitamos más títulos de Martín, necesitamos más títulos de Martín. Título fuerte. La audiencia también necesita más títulos de Martín. Impacto. Le queda al final del programa, a ver con qué viene. Acá hay un Martín, pero no es nuestro productor. Sí. Dice por acá, le pondría El poder del silencio de CFK. Bien, bueno, yo había puesto otro libro ahí en esa biblioteca, que era Las entrevistas de Cristina. Bueno. Está bien. Volumen 1. Bueno, está bien. Tampoco. Volumen 1, nada más. Yo haría uno autobiográfico que yo, Cristina. La humildad de Mauricio. Puedes poner otro. Está bien. Elisa y el amanecer. Elisa y el amanecer me parece interesante. Una foto de playa, olas que van y vienen. Está bien. Una buena tapa. Un buen arte de tapa. ¿Dónde están los dólares? Podría ser otro. Y bueno, pero ahí se pelearían. Sería una compilación. Sería una compilación. No sería un solo. Un volumen. Un solo autor, no. Tiene que haber una compilación. Varios. Ahí tiene que meter a varios. Pero viste que se usa mucho. Se usa mucho esto. 7K se sacó un libro con varios periodistas todos juntos y escribieron como Sí, bueno, compilan. Sí. Estamos haciendo Paso a Valores por AM 1420 con vos. Vamos a hablar un poco de lo que sucedió en la política nacional. Decile a la audiencia, quedan pocos minutos, a dónde mandan los mensajes del tema libre. Nos contestan qué títulos le pondrían a los libros de tu biografía, de tu biblioteca ficticia a través de @pasoavalores y @pasoavalores OK en Twitter. Bueno, esto que vamos a escuchar sucedió entre semana. Estuvimos hablando con Omar de Marchi de estas cuestiones y es política nacional lo que pasó esta semana. Vamos a establecer también un encuentro para debatir la cuestión de la política internacional, toda vez que el gobierno nacional tiene una política errática, en nuestra opinión equivocada, con alineamientos que responden más a la retórica que a los intereses de la República Argentina y del mundo. Vamos a, exactamente, por lo de China, lo que se ha dicho en China fundamentalmente. Bueno, esto es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que estaba hablando sobre lo que se viene comentando en estos últimos días, después del viaje de Alberto Fernández hacia Rusia y hacia China y hacia Barbados, que es la negativa por parte de los líderes de Juntos por el Cambio a tener una visión multilateralista de la política, las relaciones, de la diplomacia, cosa que Alberto Fernández intenta llevar adelante no solamente en esta gira, sino también con otras relaciones que ha tenido. Yo recuerdo que el sábado pasado estaba diciéndoles que Vidal se había olvidado cuando hablaba de las críticas de ese viaje, de la reunión que había tenido nuestro canciller Santiago Cafiero con el secretario de Estado Antony Blinken antes de la gira presidencial por Asia, y Gerardo Morales vuelve a empecinarse en esa mirada que yo creo que es errónea. Me parece que Juntos por el Cambio está poniéndose en un lugar que, por la lógica de ponerse de por sí en contra, se está olvidando de dinámicas que lleva adelante el planeta Tierra. Bienvenido, Chile-Argentina comercia y viaja y genera vínculos culturales, sociales con Rusia, con China, con Estados Unidos. No podemos, me parece, tampoco meternos en las idiosincrasias, en las culturas, en las miradas que ellos tienen sobre ciertos temas, pero si se habla de hacer negocios y de cómo
cómo puede crecer la República Argentina. Y aparte eso hace que un mundo multipolar sea mucho más equilibrado. Y si nosotros propugnamos ir hacia ese lugar, que es una pena que Gerardo Morales no quiera ir hacia ese lugar, más sabiendo que Juntos por el Cambio, Mauricio Macri cuando fue presidente viajó a Rusia, viajó a China. Bueno, es esta cuestión de diferenciarse todo el tiempo ante todos los temas. Y relacionado a esto, también con algo que viene de afuera, porque La Plata se prestó desde afuera hacia la Argentina, habla Pichetto y Patricia Bullrich sobre el principio de acuerdo de la administración de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. Hemos ratificado lo que hemos dicho en otros comunicados, que vemos como positivo el principio de entendimiento que el gobierno ha iniciado con el Fondo Monetario. Segundo, sostenemos lo que hemos dicho también de manera reiterada, no al default, y que la Argentina tiene que honrar las deudas. El tercer punto es que el tema se trata en el Congreso, en donde hay una definición muy clara de Juntos por el Cambio de no avalar de ninguna manera el aumento de impuestos o de nuevos impuestos en la Argentina. Y el último punto que queremos calificar como gran irresponsabilidad de parte del oficialismo de no presentar la unidad frente a un tema de esta importancia que tiene el tratamiento de este tema. Nosotros ya lo hemos dicho y lo volvemos a ratificar. Nosotros creemos que hubo una demora, digamos que no se entiende, pensamos que lo tienen que firmar lo antes posible, que si no se genera incertidumbre y ya hemos dicho que nosotros no vamos nunca a empujar a la Argentina al default. De lo dicho de Pichetto, bueno, lo estuvimos hablando en la entrevista con Omar de Marchi, la cuestión de los impuestos, pero que serviría como límite supuestamente para Juntos para el Cambio de levantar o no levantar la mano ante este principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero sí lo que me parece relevante es lo que dice Patricia Bullrich. Cuando Patricia Bullrich textual dice habría que haber firmado lo antes posible porque si no se generaba incertidumbre. Es repetirme y a veces aburre, pero yo no puedo entender el grado de olvido que tienen ciertos dirigentes sobre lo que pasó en los últimos años en la República Argentina. La incertidumbre la generó el expresidente Mauricio Macri, cuando en menos de 2 minutos anunció un principio también de acuerdo en ese momento con el Fondo Monetario Internacional que presidía Christine Lagarde. Ahí no hubo incertidumbre. Agustín Rossi estuvo hablando en la semana sobre este tema y recordó qué pasaba en el contexto político en ese momento. Y él era presidente de la bancada opositora en diputados y comentaba que él había convocado a una sesión especial en diputados para tratar de también informarse sobre ese pedido de muchísimo dinero del gobierno de Mauricio Macri hacia el Fondo Monetario Internacional. Querían informarse de cuáles iban a ser los plazos, cómo era ese préstamo stand-by, hasta dónde llegaba. Y se convocó a una sesión especial. Bueno, ¿qué terminó sucediendo? Juntos por el Cambio no dio quórum para esa sesión especial que en ese momento llevó adelante el bloque de lo que hoy es el Frente de Todos, que en ese momento eran opositores. Y había parte de Unidad Ciudadana, todavía ni se había conformado el Frente de Todos. No dio quórum Juntos por el Cambio a esa sesión especial en diputados. Por ende, tampoco se terminó informando. Y tampoco se informaron ellos como diputados de, en ese momento, oficialismo, lo que se llamaba Cambiemos. Porque no dieron quórum en una sesión informativa especial en donde se iba a hablar sobre cuáles eran los lineamientos del préstamo que iba a pedir Mauricio Macri ante el Fondo Monetario Internacional de Christine Lagarde. ¿Qué decía en ese momento alguno de los dirigentes fuertes en la Cámara de Diputados? Mario Negri, que era el jefe del interbloque entre la UCR y el PRO. Bueno,
se escudaba bajo un artículo de la Ley de Administración Financiera, en donde dice que, y es verdad esto, que no es necesario que se vaya al Congreso, o que el Estado vaya al Congreso a explicar cuando se pide o se toma o se llega a un acuerdo con organismos internacionales, en donde está el Fondo Monetario Internacional, el BID. Esto lo explicaba el otro día el proceso Agustín Rossi, y sorprendiéndose de lo rápido que había sido la operatoria en ese tiempo. Entonces, cuando yo escucho a Patricia Bullrich después diciendo que hay que firmar lo antes posible, claro, de hecho, ellos lo hicieron. Si se demora la firma en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es porque no se quiere firmar cualquier cosa. Por eso se demoró, y aparte, ya en el primer año de la administración de Alberto Fernández se llegó a un acuerdo con los acreedores privados. Y ahora se está llegando a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, porque si no se firmaba lo antes posible, dice Patricia Bullrich, se hubiese generado incertidumbre, se genera incertidumbre. La incertidumbre la tenemos todos nosotros desde el momento que Mauricio Macri hizo ese préstamo con una cantidad exorbitante de dinero. Vamos a escuchar a Agustín Rossi profundizando esto que yo estaba tratando de explicar, que fue el contexto político de ese momento, cuando yo lo dije acá, recuerdo, al sábado siguiente de ese 8 de mayo del 2018, cuando Mauricio Macri, me acuerdo que dije literal, decidió chocar, y fue un mediodía ese mensaje. Yo había estado trabajando, me había despertado tarde, estaba en la cama yo todavía, porque me había quedado tarde leyendo, armando algo, y me acuerdo que prendí la tele, salió en menos de 2 minutos y terminé de escucharlo y dije, chocó. Porque encima decía Loas que estaba bien, que venían a controlar la corrida en ese momento, que la gente iba a tener más confianza en la política que estaba llevando adelante económica el gobierno. Yo terminé de escucharlo y dije, chocaron, ya está. O sea, no se puede volver al Fondo Monetario Internacional. Por edad, por historia, por aprendizaje. Los que tenemos casi 50 años sabemos muy bien a dónde vamos cuando nos dicen eso. Él lo explica más detenidamente Agustín Rossi. Y cuando uno los escucha con las cosas que dicen, bueno, me parece que exigiría, porque también hay otra cosa que hay que decirlo con claridad, digamos, ¿no? Esta oposición que hoy fue oficialista hasta hace 2 años y 2 meses. Y tienen responsabilidades del estado en que dejaron a Argentina en todos los temas. En todos los temas. En todos los temas. En el tema económico, en el tema endeudamiento, claramente que eso es así y merecería una respuesta más moderada, más aquilatada por parte de los dirigentes opositores, que yo espero que acompañen el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque bueno sería que se pongan a criticarnos. No, es tremendo, claro. Digamos, ellos incendiaron la Argentina, nosotros salimos con una manguera y con los bomberos para tratar de apagar el incendio, y ahora nos quieren decir, che, pongan la manguera de este lado, pongan la manguera de este lado, van más rápido, van más lerdo. La verdad es que lo que tienen que asumir la responsabilidad es que nos llevaron a este lugar de crisis, de un endeudamiento externo enorme, son ellos. Bueno, esto es lo que decía el ex ministro de Defensa y también titular de la bancada en su momento del hoy oficialismo Frente de Todos, el santafesino Agustín Rossi. No quiero irme a este programa sin decir, por lo menos brevemente, algo que hace unos minutos dije, Andrés, sí, que tiene que ver con esto de la hambruna que está sufriendo el Cuerno de África. Algunos 2 o 3 datos, quería explayarme un poco más, pero no tenemos tiempo. Viene Martín Choboscaral con Deportes, ahora un ratito. Kenia y Somalia, Cuerno de África, bueno, ahí están teniendo hace 3 años lluvias muy escasas, que repercuten obviamente en sus suelos, una sequía extrema, y se supone que va a llevar esto a que millones de personas que habitan esos países no tengan alimento suficiente para poder sostenerse. Ya hubo una situación tan nefasta como la que están viviendo hoy en día en el 2011, cuando en Etiopía la crisis humanitaria por la sequía llevó a 250.000 personas que murieron de hambre tras una prolongada sequía. Esto sucede también hoy en día, en el año 2022, en el Cuerno de África, que además de todos los problemas políticos que estábamos hablando recién cuando analizábamos lo de Macron y eso, están teniendo estos países africanos que llevarse puesto esta realidad de el cambio climático que
según el Programa Mundial de Alimentos, los va a llevar a situaciones de hambre a países que ya de por sí están empobrecidos. Se estima que por lo menos son 3, ¿no? Las temporadas de lluvias escasas que ha habido en Hace esa 3 zona. años que están teniendo lluvias muy escasas, sequía, problema de alimentos. Lo que pasa encima en territorios de una extrema pobreza y que arrastran a millones de personas que no van a saber cómo alimentarse día a día. Esto pasa y bueno, es como que bueno, las cosas pasan. Quería así por lo menos tratar de focalizarme en lo que yo creo que es una de las noticias más importantes de la semana a nivel mundial. Vamos con Martín Choscarol y vamos con deportes. ¿Está el segundo de la Argentina? ¡Sí! Si tu equipo hace un gol y tenés una hamburguesa en la mano, la mayonesa pasó a Valores. ¿Está el segundo de la Argentina? ¡Sí! ¿Está? ¿Tenés los...? Sí, está acá con nosotros siempre. ¿Tenés los libros o te vas a focalizar nada más? ¿No hay más títulos? Deportivos, aunque te voy sea, a vender. Te voy a vender. sea deportivo, no sé. Te voy a vender esta columna con un título. Y si no te lo vende, a ver. mira, después decímelo. A ver. Estaba conduciendo por una carretera silenciosa cuando de repente ¡boom! Es un título, ¿no? Es largo, pero puede ser un título, ¿eh? Mira cómo te lo vende. Cuando de repente ¡boom! Sí, y ¿No el te boom, dan ganas de seguir? ¿Y el boom de qué viene? El boom de que viene. Vengo con los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Dijimos que íbamos a seguir. Temporada de choreo. Dijimos que íbamos a seguir. Lo aclaramos, así que vamos a contar una historia de superación que sucedió y que esta realmente te pone te eriza la piel. Bien. Vamos a hablar de... La historia de superación la viví yo hoy en la entrevista con Omar de Marchi. Sí. No, le pusieron varias veces me obstáculos. superé. Si te tienen que dar una medalla, ¿qué medalla te daban? En ese momento... Y una medalla que tenía que ver con... ¿Oro, plata o bronce? No. Ni siquiera. No, plomo. Plomo. Directamente. Y al agua. Vamos al plomo, ya está. Bueno, ¿qué sucede entonces con esta historia? Vamos a hablar de Colby Stevenson, Sí. que ganó esta semana una medalla de plata en lo que es salto de esquí acrobático, con la particularidad que en el año 2016, en un accidente de tránsito, sufrió 30 fracturas craneales. Pobre Colby. 30 fracturas craneales, no sé cómo puedes tener tantas fracturas en la cabeza, creo que depende, no me entrarían tantas. Tenés acá un listado de dirigentes políticos que no hay han sufrido lo de Colby, pero están ahí. Sus cerebros. No. Estamos hablando acá de fracturas que se pueden ver. Bueno, a nivel mundial es el listado. Claro, a nivel mundial es el listado. Acá hubo... Estas son 30 que se pueden ver a simple vista. Sí. Para que entiendan, salto de esquí acrobático de todas las disciplinas de Juegos Olímpicos de Invierno es de las más riesgosas de vida. No estamos hablando de, bueno, me puedo fracturar un poquito. Te podés morir porque imagínate que los saltos que dan son a 100 metros de velocidad cuando caen. Es una locura. Y como decimos, él en el 2016 tuvo una fractura, 30 fracturas en la cabeza. Bueno, en 2022 estaba ganando una medalla. ¿Cómo pasamos de esto? Creo que no lo entiende nadie, menos lo entiende Colby. ¿De qué país es Colby? Él es de Estados unidos, de Utah. Bien. ¿Viste esas personas? No sé si ustedes son de los que creen que te dicen cuando todo te viene tan bien, algo tiene que pasar. Inmediatamente te tiene que venir la mala. Pueden creer o no, hay mucha gente que cree, yo no soy tanto de eso. Yo no porque creo es como el en yin y el cosas yang. del futuro, como que... Deja que la vida pase y chao. Mi hoja de creencia futuro, Creen mi hoja pocas cosas. de creencias en líneas generales es muy paupérrimo. Sí, el otro día hablamos de las creencias. No, él cree en muy pocas cosas. Muy aburrido lo que tiene que ver con las creencias. La verdad que no. Invítame a hablar de otras cosas, pero de creencias voy a decir poco, te voy a escuchar mucho, ¿Crees en la política? Sí, obviamente. Bueno, arte transformadora de las sociedades. Yo sabía, por eso. En algo en que eso cree. sí, en eso creo. Bueno, Colby es de los que cree porque dice, en el año 2016 él estaba compitiendo en un torneo y le fue, dice, su mejor torneo de su vida. ¿Viste cuando decís el mejor? Este fue el mejor, además de ganar todos esos premios esa semana, fue el mejor torneo de su vida. ¿Qué sucede? Uno de sus compañeros se había fracturado la rodilla y él se ofrece en auto a llevarlo a su casa. Bien. Entonces decir, vamos a agarrar un viaje por carretera, van a ser unas 12 horitas, pero le metemos todo en esta semana que había venido de ganar. Sí. Bueno, cuando está diciendo, justamente dije la frase, iban por una carretera silenciosa, se queda medio dormido. Y de repente, ¡boom! Salió bien la sincro. Sí, salió muy bien. Sí. Pero
Pero perdón, tuvieron un accidente. Tuvieron un accidente. El amigo... No, estuvieron tirando Chaquiún en Utah. Me retiro. O sea, salían del auto, tiraban Chaquiún y decían, bueno, viva Utah, I love. El boom, digo, un atentado, no sé, digo, le quisieron robar la medalla de plata. Vos cuando estás sí patiné. Escuchás un boom, Andrés. Sí patiné. Me retiro. Sí. Él se despierta literalmente 3 días después en un hospital. Lo primero que pregunta es por su amigo. Milagrosamente el amigo, que estaba fracturado de las piernas, no sufrió ni un raspón siquiera, nada. Pero Colby, pobre. Colby se despierta 3 días después, 3. Bueno, con la cara toda cicatrizada. Obviamente 30 fracturas. Estuvo... A los 4 meses lo tuvieron que volver a internar por pérdida de conocimiento. Bueno, básicamente su vida era como, bueno, hasta acá llegaste. No podés no solo desarrollar tu deporte, que es de lo más peligroso del mundo, sino que tenés que tener cuidado de no chocarte ni siquiera saliendo con una puerta del baño. Ahí tenés que leer Elisa y el amanecer. Sí, estaba pensando en yo le hubiese ido a visitar al hospital a Colby, obviamente de versión inglés, ¿no? Le tiro ahí. Léete, cuando vayas ya saliendo, ojo con el título. Elisa y el amanecer. Ojo con el título de Marina que había dicho... ¿Qué dice Marina? No, Marina que había dicho no aprendí nunca a sentir la lluvia, como que me da como reflexivo. Colby sintió el asfalto y algunas otras por eso, cosas, sí. Menos la lluvia, el resto todo. Pero bueno, para cerrar lo de Colby, en el 2016 tuvo ese accidente y en el 2020 volvió a competir con toda y dijo... Mi objetivo es los Juegos Olímpicos de Invierno. Y se lo propuso y ganó una plata. O sea, un tipo que hace un par de años tenía 30 fracturas en el cráneo, que no entiendo cómo todavía 30, no me cierran las cuentas. Bien. Terminó ganando una plata, así que es de esas historias de superación que qué quería deporte mostrar. ganó plata? Esto es salto de esquí acrobático. Es de las más peligrosas y las más vistosas porque, como decimos, bajan por una rampa a toda velocidad y cuando te levanta la rampa tenés que empezar a meter truco a lo loco y caer perfectamente bien. Y Colby lo logró a pesar de tener 30 fracturas en su cabecita. Historia de superación. Bueno, Colby. Bueno, vamos con los últimos mensajes. Sí, Catarina, tenemos que agradecer a toda la gente que nos escribe. Valen dice por acá, titularía La lista de preguntas que no te hago. Miru dice por acá, como a Ricky, a mí también se me olvidó que yo te amaba. Está muy reflexivo. Muy poético. Y aparte, muy poético. Entra el amor. Sí, y me gustó, porque cerramos con el de nuestra productora Florencia Santolini. 3 títulos nos mandó, Ahora, antes del de Florencia Santolini, ojo. Yo tengo algo para decir que me parece muy interesante. Sí. Que tiene que ver con aquellos que les gusta el cine. Nosotros cada tanto hablamos de cine en este programa. Va a haber una apertura de Cinépolis Recoleta. Sí. Bueno, Cinépolis va a abrir en Plaza Jusey. Buenísimo. Ahí van a meter un par de salas con sonido HD y bueno, todas esas cosas Plaza técnicas. Jusey, que es la zona de... Frente a la Facultad de Medicina. Ahí hay un polo pequeño gastronómico y ahí van a ver a partir de estos próximos días, vamos a ver si hacemos una notita con la gente de Cinépolis que me avisó de esto, en Plaza Jusey. Va a haber un nuevo cine, aparte ahí es muy transitado porque hay mucho estudiante, muy ahí buena dando zona, vuelta, muy buen lugar. Trabajador, nada. Yo en lo particular ando muchísimo por ahí y me puse muy contento de esto y obviamente le mandé un mail a la gente de Cinépolis, a Celina Miguens, saludándola, agradeciéndole, diciendo... sí, obviamente, están invitados y esto vamos a dar más información tal vez el próximo sábado, pero en breve se viene la apertura de Cinépolis Plaza Jusey, así que a disfrutar de buen cine ahí. Decime ahora sí el mensaje de Ojo Florencia que Santolini. el título de 3 Flor, dijiste. Sí, son 3 títulos, pero uno de ellos me parece que es muy cinematográfico. A ver. Podría ir al cine. El primero dice, tengo 2 mesas de luz, forman parte del mueble de la cama. Así, Más largo que el mío, che. Abstracto. Tengo 2 mesas de luz, forman parte del mueble de la cama. Abstracto, pero que trabaja la soledad. ¿Algo más breve querés? Claro. Sí. ¿Qué más? La respuesta argentina es el mate. Y es muy peronista ese. Bueno. Ese hay un sector que no te lo va a comprar, Flor. Sí, ya te estamos diciendo que. Y el último ni te digo. Pero bueno, no sé. Sí, a ver, el último. Donde hay pelo, hay alegría. Ese es Flor. Sí. Es Flor. Y ese me parece que va a ser bestseller. Bueno. Ese me parece que con los tiempos que estamos viviendo, porque hay tan poca alegría, ¿no? Que bueno. Que haya pelo, entonces. Si uno tiene pelo, si uno atraviesa este momento de la humanidad con pelo, claro. No te importa el conflicto en Ucrania, no te importa en absolutamente nada
los derechos humanos que se llevan por arriba mediante el gobierno de la República Popular China con los uigures. O sea, no te importa absolutamente nada. Daniel Ortega. Me río de Maduro. O sea, ¿por qué? Porque tengo pelo. O sea, y tengo pelo, puedo afrontar todos estos conflictos. Donde hay pelo, hay alegría. Qué manera de cerrar hermoso. Nos estamos yendo de este programa. Un beso a Agustina Pérez Huerta. Problemas técnicos en el programa de hoy, pero bueno, lo fuimos atravesando. Esperemos que el próximo sábado sea mejor. Pero decía que le mandamos un beso a Agustina Pérez Huerta, capaz nos está escuchando. Así es. Ya llegó a Córdoba, tal vez. Ayer habló con Flor de unos alfajorcitos, no sé qué. Tiene que traer algo. Que traiga, claro. Y nos vamos, Martín Choscarol. Nos vamos. Malas noticias, el Leeds está perdiendo. Está Otra complicado. Está complicado. En la producción, como siempre, la persona que lee esos libros tan interesantes, Florencia Santolini. Y nos operó Julia Pérez Biondini. No, y lo González. sigue diciendo mal. Pero lo tenía que decir mal para que... Es cábala, Julia. Es buenísimo. Porque aparte yo memorizo, dije, es un apellido conocido, Biondini. Y dije, está bien, era Julia González Biondini. No se la remé, Julia. Perdón, Julia. Perdón. Y clavó un Pérez. O sea, Julia González Biondini. Mirá que le di el espacio. Le dije, che, me quedo yo. No, y antes de arrancar el programa me dijo, tenés anotado el nombre de Julia, pues no me voy a olvidar. Y lo tenía anotado y no lo leí. ¿No estarás enamorado, Catalini, vos? No, porque no qué nos sé yo. Decís nada. No, cuando esté enamorado les voy a decir, pero... ¿No estarán pasando cosas raras en esa cabecita? Bueno, eso puede ser. Y tal vez... pasan cada cosa que... Porque, bueno. Quien les habla, Marcelo Aymar. El próximo sábado a las 11 estaremos aquí en AM 1420 con vos, haciendo Pasado Valores. Un beso a Julia. Buen fin de semana. Y a la audiencia también. Chau. Los quiero mucho. Buen fin de semana.